Buenas noches, miembros del Consejo Universitario, señores rectores de los centros universitarios, estudiantes, académicos y trabajadores administrativos. Buenas noches, apreciados amigos de otras universidades, de los organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los organismos públicos autónomos de Jalisco. Buenas noches, señor presidente y señores consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, miembros de los partidos políticos, amigos de los medios de comunicación. Buenas noches también, estimados amigos, ciudadanos tapatíos y de Jalisco que siguen por la radio y la televisión este debate académico. Y buenas noches, señores 4 candidatos a la presidencia del Ayuntamiento de Guadalajara. Bienvenidos todos a este majestuoso y emblemático recinto, el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, nuestra casa de estudios, el centro de pensamiento del Estado de Jalisco y una institución históricamente comprometida con las causas del bienestar, el desarrollo, la equidad de Guadalajara y de Jalisco. La comunidad universitaria saluda, aprecia y agradece la presencia de 4 candidatos a la presidencia del Ayuntamiento de Guadalajara. Agradecemos su presencia, ciudadana candidata Celia Fausto, del Partido de la Revolución Democrática. Agradecemos su presencia, ciudadanos candidatos Felipe Alfonso Petersen, del Partido Acción Nacional, Ricardo Villanueva, de la coalición Partido Luchano Institucional y Verde Ecologista, y Enrique Alfaro, del Movimiento Ciudadano. Valoramos y agradecemos que ustedes hayan aceptado la invitación que les hizo la universidad para venir a nuestra comunidad y presentar su visión de Guadalajara, presentar su proyecto de gobierno de Guadalajara y contrastar con razones los trazos principales de las acciones que entienden emprender para resolver las fallas y problemas de esta ciudad y que deterioran la convivencia, y también las líneas de acción para responder a las expectativas, demandas, ambiciones de los ciudadanos de Guadalajara, esta ciudad espléndida cuyo potencial y capacidades de creatividad intelectual, empresarial, productiva, esperan dar un gran salto a un nuevo nivel de vida. Brindemos un aplauso a los ciudadanos candidatos. Bueno, esta es una casa del pensamiento, del conocimiento, de estudiantes, investigadores, profesores, y ahora esta es su casa. Nos honra hospedarlos a estos políticos profesionales que respetamos. En un primer momento, ellos procederán a ofrecernos su visión de Guadalajara. Para ello cedo la palabra hasta por 2 minutos a la candidata Celia Fausto Lizaola, del PRD. Buenas noches, me da mucho gusto estar en este recinto, el recinto más emblemático de la Casa de Estudios y la universidad que me formó. Soy la tercera de 10 hermanos de una familia campesina. Mi familia y mi casa de estudios me formaron con valores y principios los cuales han regido mi actuar dentro de la cosa pública. Y agradezco muchísimo su presencia, respetable comunidad universitaria, al señor rector general, por promover este tipo de espacios democráticos que promueven la confrontación de ideas, de propuestas, pero también
de personalidades y de historias. Yo quiero referirme en esta primera parte de cómo vemos a Guadalajara la gran mayoría de los ciudadanos. Y Guadalajara es una ciudad de grandes contrastes. Tiene desigualdad económica y social. Y basta solo con recorrer las calles y darnos cuenta que están sin iluminación, sin pavimentación de calidad y que hay un total abandono de la autoridad, particularmente a un sector y un segmento de la población que es el ala del oriente de nuestra ciudad. Es mentira cuando hay quienes han aseverado que Guadalajara ya es única y que no hay diferencias, sí hay desigualdades. Basta también con ver cómo no se da igualdad en inversión pública y privada, lo cual afecta de manera directa la calidad de vida de las personas. Nosotros queremos, por supuesto, una Guadalajara diferente, una Guadalajara cultural, una Guadalajara tranquila y una Guadalajara que sea el espacio de concurrencia y bienestar para todas y para todos nosotros y para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato Ricardo Villanueva Lomelí, de la coalición PRI Verde Ecologista. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad que qué bonito es estar en casa. Quisiera no reconocerlo, pero ya los extrañaba, ¿no? Muchísimas gracias a toda esta comunidad de la que me siento muy parte. Soy profesor universitario, soy profesor de la Facultad de Derecho, y muchas gracias al rector general y al doctor Luis F. Aguilar por la organización de este debate. Me dijeron que era un debate académico, por lo menos eso decían las invitaciones. Entonces voy a tratar de recordar algunas clases de ontología que teníamos y voy a tratar de presentarme de manera distinta como lo he hecho en los distintos debates, conocer un poquito la esencia de quién es Ricardo Villanueva. Yo vengo de una madre religiosa, profundamente religiosa, con una fe inquebrantable, una mujer maravillosa. Pero vengo de un padre que fue académico en esta universidad, que dedicó su vida a la Universidad de Guadalajara, que fue maestro, y los que son del CUSEA conocieron a mi padre, saben cómo era mi padre, amaba a la universidad de manera desmedida, al grado que mi padre decía que la Universidad de Guadalajara era la mejor universidad del mundo, y creo que lo decía por sus valores de libertad. Mi padre era un hombre que hacía una mezcla perfecta con mi madre, era una mezcla de la fe y de la razón que se juntaban en mi casa, porque mi padre era un hombre que amaba la libertad, un hombre que creía en el conocimiento, que creía en la ciencia. Publicó más de 25 libros en la Universidad de Guadalajara, y de él viene mi amor por esta casa de estudios. Mi amor por la universidad es casi genético, viene de mi padre y de mi madre, y por eso para mí es un gusto que me reciban el día de hoy aquí. Soy miembro de este consejo. En 1999 fue la primera vez que fui consejero general universitario. En verdad para mí es un honor regresar a esta Universidad de Guadalajara, y quiero decirles que no concibo un gobierno municipal, ni estatal, ni federal sin el apoyo de su Universidad de Guadalajara. Aquí están los mejores hombres de Jalisco y vamos a trabajar con la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Toma la palabra el candidato del Partido Acción Nacional, Alfonso Petersen Fara. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara, nuestra máxima casa de estudios, a su rector general y al Consejo General Universitario la oportunidad de estar aquí. Me pongo de pie porque este recinto sin duda me merece no solamente todo mi respeto, sino particularmente mi absoluto respeto respecto a las decisiones que aquí se toman. Este recinto es un recinto que está enfocado a 3 temas muy importantes: la educación, la investigación y la formación. 3 temas que hoy se convierten absolutamente fundamentales para el ejercicio de la política. Porque hoy en la política lo que buscamos no solamente es personas que hablen bien, no solamente personas que sepan vestir bien, sino particularmente personas que den resultados, que actúen con congruencia y que tengan valores. A lo largo de las últimas 6 semanas hemos visto desarrollar las campañas en el municipio de Guadalajara. Creo que, a diferencia de otras ocasiones, hemos visto algunas tonalidades diferentes. Esta es una de ellas, la oportunidad de tener un debate, de contrastar ideas, de compartir reflexiones y particularmente de estar cercanos a personas que tienen experiencia, conocimiento y compromiso con diferentes temas de la ciudad, hace sin duda de este debate un gran esfuerzo.
Por eso, además de reconocer a la universidad, de agradecer a los candidatos que están aquí presentes y a todas las personas que nos hacen favor de recibirnos en sus hogares, les quiero decir que este será sin duda un ejercicio muy importante. Un ejercicio que permitirá que todos y cada uno de ustedes y todas las personas que nos están viendo sepan quiénes somos, qué hay detrás de nosotros y particularmente aprovechen los mecanismos que hoy tiene la sociedad a través de la transparencia, la rendición de cuentas y los ejercicios como el 3 de 3 para que conozcan quiénes somos cada uno de nosotros, qué ofrecemos, qué experiencia tenemos y qué oportunidad tenemos de llevar a cabo esas experiencias en resultados positivos. Yo realmente reitero, creo que lo más importante de esta elección es que llevamos ya 3/4 partes, que vemos que es una elección que se está cerrando en la recta final, que nos hace una elección muy alentadora en diferentes aspectos y que nos permite sin lugar a dudas pensar que la gran ganadora de esta elección, que la gran ganadora de este gran ejercicio, que los grandes ganadores de todo este esfuerzo seremos nosotros, los tapatíos, los que vivimos aquí en Guadalajara. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto estar en la Universidad de Guadalajara, la casa de todos los tapatíos y de todos los calicienses. Me da mucho gusto regresar a este recinto, en donde ya hace muchos años, sentado por ahí en esos asientos, me tocó ver a mi padre tomar protesta como rector de la Universidad de Guadalajara. Por eso llevo también en el corazón el cariño por esta institución y el respeto por la universidad de nuestro Estado. Vengo el día de hoy a pegarme al guión que fue establecido. La pregunta de este primer bloque es ¿cómo vemos Guadalajara? Yo veo a nuestra ciudad sumida en su peor crisis económica, política, social y urbana de su historia. Veo una ciudad que ha perdido la esencia que la caracterizó, una ciudad que ha perdido el rumbo desde hace más de 30 años, que ha enfrentado una crisis de calidad de vida que hoy la tiene en una condición sumamente difícil. Veo una ciudad dispersa, distante, desconectada y sobre todo profundamente desigual. Veo una ciudad que ha perdido su dignidad en cosas tan elementales como su nivel educativo, que hoy está apenas en el nivel de secundaria, una ciudad que tiene uno de los sistemas de movilidad más ineficaces del mundo, una ciudad que está en el lugar 19 en materia de competitividad con otras ciudades del país, una ciudad en la que no se puede ni siquiera caminar en su centro histórico porque está secuestrado. Veo una ciudad con profundos problemas, una ciudad que el 1 de mayo vio su peor rostro, vio una realidad que nos indigna y nos preocupa a todos, que no son hechos aislados, que no son nada más los efectos de la delincuencia organizada, son producto de muchos años de irresponsabilidad, de corrupción y de negligencia de las autoridades. Pero veo también una ciudad con esperanza, una ciudad que mira hacia el futuro, una ciudad que puede recuperar su dignidad si logramos construir el gobierno que se merece. Vengo a buscar la presidencia municipal de Guadalajara porque ya demostré que puedo gobernar con honestidad, con principios y con eficacia. Vengo a demostrar que se puede hacer política diferente. Estamos ante una posibilidad histórica de que Guadalajara recupere su grandeza, que vuelva a ser una ciudad que nos provoque orgullo y no miedo, que vuelva a ser la ciudad que todos queremos y por supuesto esa ciudad no se puede construir sin la presencia y la participación de la Universidad de Guadalajara. Pues bien, estimados asistentes, permítanme darles a conocer algunos de los lineamientos que acordamos antes de entrar a la presentación de las posiciones sobre los 5 contenidos temáticos. Para encuadrar el ejercicio académico, cada candidato recibió un documento con elementos de análisis derivados del libro Jalisco a Futuro, producido por la Universidad de Guadalajara, y de otras fuentes informativas publicadas, privadas, académicas y públicas. El orden en el que están sentados los 4 candidatos y el orden en el que tomarán la palabra es resultado de un sorteo que fue aprobado sus resultados por ellos. Los ciudadanos candidatos van a respetar el tiempo convenido de 3 minutos en las próximas intervenciones y tendrán también 2 minutos para la réplica, la contrarréplica y el mensaje final. Lamentablemente yo tendré la tarea incómoda de interrumpirlos en caso de que rebasen los límites del tiempo convenido. Les sugiero no aplaudir al final de las participaciones particulares, sino aplaudir al final de cada ronda. Ruego también a los asistentes buscar no intervenir en ningún modo y en ningún tiempo. Esto fue un lineamiento convenido por los 4 candidatos. Por último, considero que es razonable que apaguemos nuestros celulares
o los pongamos en modo de vibración por respeto a las intervenciones que tendrán nuestros ciudadanos candidatos. Dicho esto, entramos al meollo del debate académico cívico de esta tarde con 5 temas que son cruciales para la ciudad. El primero está relacionado con finanzas municipales y administración pública municipal. Finanzas públicas robustas y administración pública eficiente son condiciones indispensables, fundamentales para que un gobierno cualquiera, y particularmente un gobierno municipal, esté en condiciones de proveer los servicios públicos a los que los ciudadanos tienen derecho. Sin embargo, la hacienda pública y la administración pública del Ayuntamiento de Guadalajara son unos de los puntos débiles para un gobierno de resultados, un gobierno de calidad y un gobierno institucional. Por consiguiente, ¿cuáles son las medidas, señores candidatos, que ustedes consideran necesarias para sanear y fortalecer las finanzas públicas municipales y para hacer que la administración municipal sea eficiente y de calidad estable? Tiene la palabra el ciudadano candidato del PAN, Alfonso Petersen Farán. Muchas gracias. Voy a permanecer sentado porque así me lo ha pedido el equipo de producción. Quisiera dirigirme para ustedes mencionándoles un tema muy importante, el tema de las finanzas públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Hoy sabemos que Guadalajara está ubicado entre los municipios más endeudados de todo el país. Se habla de una deuda de más de 2.400 millones de pesos a largo plazo, se habla de una deuda de corto plazo que ya supera los 1.200 millones de pesos y se menciona también un pasivo laboral que supera los 1.000 millones de pesos. A este pasivo laboral, cada día se le suma 1 millón de pesos adicionales. Esto como consecuencia de malas decisiones de los gobiernos priistas. Gobiernos que cuando llegaron a ocupar la administración decidieron suspender a una gran cantidad de personas sin cumplir con sus compromisos laborales. Lamentablemente, estas personas, como es su derecho, fueron al Tribunal Laboral y el Tribunal Laboral no solamente les dio la razón, sino que les ha obligado a la reinstalación y, lo más importante de todo, al pago de los salarios caídos. Este es el gran problema que vivimos hoy en Guadalajara. Esta es la situación que hoy estamos viviendo y que yo propongo para ello 4 acciones muy importantes. Primero, no repetir los mismos errores. No vamos a llegar nosotros al Ayuntamiento de Guadalajara a correr a todos, simple y sencillamente porque son de un partido diferente al nuestro. Al contrario, mi máximo respeto a los servidores públicos. Mi invitación a los servidores públicos a que sigan cumpliendo su función, a que se comprometan con responsabilidad por su ciudad, y yo les aseguro que con esas 2 condiciones habrán de mantener su función. Pero el segundo tema muy importante es que también habremos de ser muy claros. Aquellas plazas que están ocupadas por personas que no se justifican, aquellos grandes sueldos que reciben personas que no tienen una labor específica, aquellos personales característicamente relacionados con funciones que no están en el ámbito operativo, sin duda vamos a llevar a cabo las acciones necesarias para pedirles que dejen el ayuntamiento, pero siempre, claro, cumpliendo con la ley. El tercer tema muy importante es que vamos a hacer una administración honesta, respetuosa y particularmente responsable de los recursos. Porque no solamente estamos conscientes de que necesitamos bajar la nómina de un 57% que ocupa actualmente del presupuesto total al 50%, sino también estamos claros que necesitamos llevar a cabo acciones que nos permitan un mejor aprovechamiento del personal disponible. Y por último, en el tema de las finanzas municipales, quiero ser muy claro que habremos de ser no solamente escrupulosos como lo hemos sido siempre, sino particularmente observadores de que cada peso que se gaste no solamente esté plenamente justificado, sino haya sido puesto a consideración. Es por eso que en el próximo Ayuntamiento de Guadalajara vamos a implementar medidas muy claras respecto al ejercicio del presupuesto. 1, presupuestos participativos, donde la gente participe y decida cómo quiere aplicar los recursos. 2, presupuestos apegados estrictamente a lo que marcan las normas y ordenamientos que le corresponden al ayuntamiento. Ya basta de que el ayuntamiento esté pagando funciones que no le corresponden y que le corresponden al gobierno del Estado. Y tercero, seremos muy claros para tener la administración más delgada posible, la administración más eficiente, con el máximo resultados por cada uno de sus integrantes. Algo que no puedo dejar de reconocer es que fortalecemos la capacidad de gestión para que de esta manera el Ayuntamiento de Guadalajara tenga los recursos necesarios para darte los servicios que tú mereces. Muchas gracias. Celia Fausto, tiene usted la palabra. Dentro del ejercicio de la cosa pública es fundamental la planeación, la administración y la medición de los resultados. Es un hecho que hoy por hoy, ni en el pasado, ha existido esto. Por el contrario, el desorden administrativo y financiero
una nómina exageradamente obesa, gobiernos mañaneros que no están a la altura de las expectativas y necesidades de la población. Eso no es gobernar para la gente, de ninguna manera. Por eso nosotros, dentro de los ejes de gobierno que le proponemos a ustedes, a todas y a todos los tapatíos, es emprender de inmediato para que exista una verdadera administración pública municipal, una reingeniería administrativa y financiera que conlleve a una forma diferente de hacer las cosas. Es decir, con calidez humana, con calidad, con eficiencia y con accesibilidad a los servicios. No estamos hablando solo de la cobertura, a esa ya existe o a esa ya tenemos derecho. Es qué tiene que hacer el gobierno, es decir, la autoridad, para proveer con satisfacción las necesidades de la gente, particularmente de los que menos tienen. En materia de finanzas públicas, ciertamente, Guadalajara es una de las ciudades más endeudadas del país. 2, es una de las ciudades que no está respondiéndole a la gente. Y vamos nosotros a partir de este proceso de ingeniería, no solamente a incrementar la recaudación que tendrá que reflejarse en la provisión de mejores servicios públicos. Hace un momento dijimos que Guadalajara tiene contrastes, realidades distintas, y que no llega la inversión ni pública ni privada a estos dos polos de la ciudad. Nosotros vamos a gobernar para todas y para todos. Vamos, por supuesto, a descentralizar, desconcentrar la ventanilla única y en línea en las 7 zonas de la ciudad de Guadalajara. Llevar al territorio de la gente el gobierno municipal, toda vez que este es la instancia más cercana a la población. Eso no ha sido así. Y los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN han sido responsables de que además de la corrupción, la ineficacia y la ineficiencia sea la constante. Desarrollos verticales por doquier, que irrumpe la convivencia entre colonos, y no pasa nada. Queremos una Guadalajara segura, una Guadalajara que tenga que ver con orden, que tenga que ver con planeación y que tenga que ver con resultados. Por eso nosotros ofrecemos un gobierno con una visión diferente, un gobierno que gobierne para todas y para todos ustedes y no para unos cuantos. Ciudadano Ricardo Villanueva Lomelí, candidato de la coalición PRI-PBM, tiene usted la palabra. Desde el primer día de mi campaña yo planteé cuál era el problema financiero de Guadalajara, y el problema financiero de Guadalajara empieza desde su planeación urbana. La Secretaría de Hacienda reparte el dinero en este país con un factor principal que es el de población. Guadalajara en el censo del 2010 tiene 1.495.000 habitantes, recibimos dinero para 1.495.000 habitantes. Pero lo cierto es que esta ciudad la usan todos los días 3 millones de personas. 1,5 millones de personas entran todos los días a usar nuestras calles, a usar nuestros servicios médicos, a usar nuestras infraestructuras, y nadie nos reconoce un solo peso por ese 1,5 millones de usuarios. Mi primer planteamiento de campaña fue el Fondo de Guadalajara Capital, que se nos reconozcan 1,000 millones de pesos como se le reconocieron al Distrito Federal en el 2013, y al Distrito Federal le dan un fondo de capitalía por 3,000 millones de pesos para compensar lo mismo que necesitamos compensar en Guadalajara. Pero para mí hay 4 principios básicos cuando se habla de administrar el dinero público. El primero es la honestidad. Manejé 162,000 millones de pesos en los últimos 2 años y no tuve el mínimo temor de presentar mi declaración patrimonial, mis 7 declaraciones fiscales desde que fui coordinador de servicios de patrimonio de esta universidad, y mi declaración de intereses a estos familiares hasta el 3er nivel. El segundo principio es el de austeridad, y como secretario de Finanzas hice el plan de austeridad más grande que se ha hecho en la historia de este estado. Vendimos 500 vehículos del parque vehicular, quité pólizas de seguros de gastos médicos que tenían los altos funcionarios que ofendían verdaderamente a los ciudadanos, quitamos celulares, quitamos muchísimos lujos que tenía la burocracia de este estado para hacer un plan de austeridad. El tercero es el orden, y manejamos con mucho orden las finanzas, al grado que el Instituto Mexicano para la Competitividad nos dio el primer lugar nacional en transparencia presupuestal en menos de 17 meses. Somos el mejor estado del país en el orden financiero como manejamos nuestras finanzas. Y el tercero es eficiencia. En menos de 17 meses logré sacar a Jalisco de un default financiero y llevarlo a los niveles de calificación crediticia más alta que hay estado.
Eso significa un ahorro de intereses de 1.742 millones de pesos que vamos a tener los jaliscienses. Jalisco tiene 23 créditos y de los 23 créditos los negociamos y le vamos a ahorrar intereses. Con esos ahorros, hoy 98,000 estudiantes de la universidad reciben el transporte, los bienevales, que es el transporte gratuito. Gracias a esos ahorros logramos eso. Y la universidad, a mí me tocó marchar con ella. El sexenio anterior tuvieron que hacer 60 marchas la universidad para pedir presupuesto. En lo que yo estuve como secretario de Finanzas, la universidad creció en 38% su presupuesto. Pasó de 7.332 millones de pesos a 10.338. Yo manché con la universidad y soy congruente. Cuando fui secretario de Finanzas, la universidad dejó de sufrir. Y en este sexenio, en lo que llevamos estos 2 años, no he visto una sola marcha de los universitarios para tener que exigir lo que le corresponde a esta universidad. Más espacios, más lugares, más calidad educativa, porque es lo que se merece la universidad. Soy un hijo agradecido de esta casa de estudios, siempre contarán conmigo y yo creo que la universidad merece eso y muchísimo más. A este ritmo, y conseguimos 530 millones para el Centro Cultural Universitario, en este sexenio se termina ese gran proyecto. Ciudadano candidato Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Las finanzas del municipio de Guadalajara enfrentan una crisis muy seria, pero eso no puede ser pretexto para construir la ciudad que queremos. Ya demostré que puedo arreglar las finanzas de un municipio. Hace algunos años recibimos un municipio quebrado, en una situación sumamente difícil, y logramos convertirlo en un municipio con las finanzas más sólidas del Estado y del país. Logramos mejorar cosas que hoy son claves para poder arreglar las finanzas de Guadalajara. Entendemos que hay una deuda financiera que se tiene que reestructurar. Sabemos que hay una deuda de corto plazo de cerca de 2.600 millones de pesos, que significa un problema muy serio, en donde se tendrá que revisar cada juicio laboral que el municipio ha perdido, muchos de ellos desafortunadamente por actos de corrupción de la administración, que tendremos que valorar con un equipo jurídico para revisar caso por caso. El adeudo, por ejemplo, que se tiene con pensiones del Estado, es sin duda una presión terrible a las finanzas municipales. Sabemos que tenemos que arreglar el problema de que Guadalajara sea el municipio más endeudado de México, pero el problema de fondo de Guadalajara no es la falta de dinero, sino la falta de vergüenza de quienes lo gobiernan. Por eso sabemos que el principio del programa de saneamiento financiero que vamos a realizar es hacer un uso racional de los recursos públicos. Primero, con un programa de austeridad y eficiencia administrativa que nos permita ahorrar cada año cuando menos 500 millones de pesos con esas dos medidas. 500 millones de pesos que hoy se están yendo en los lujos de los gobernantes y en esquemas de aplicación del gasto público que nada sirven a los ciudadanos. Segundo, un programa serio y comprometido de combate a la corrupción. Hoy en Guadalajara podríamos decir que se eliminó el famoso concepto de los diezmos, pero no porque se haya acabado la corrupción, sino porque en lugar del 10% que daba origen a este concepto, hoy están cobrando entre el 20 y el 30% de cada contrato, de cada obra pública que hace el municipio. Tenemos que enfrentar la corrupción con entereza. Ya logramos en el caso de Tlajumulco hacerlo el municipio más transparente de México. Ahora lo podremos hacer también con Guadalajara, pero para hacerlo necesitamos comprometernos con medidas específicas. Por ejemplo, el hecho de que las comisiones de adquisiciones y de obra pública transmitan sus sesiones en tiempo real, en plataformas electrónicas que nos permitan bajar el manejo oscuro de las decisiones que ahí se toman. Es hablar de un nuevo salto a una agenda de transparencia de nueva generación. No solamente publicar las decisiones que toma el gobierno, sino transparentar los procesos mediante los cuales se toman esas decisiones. Tenemos que reorganizar la administración pública, por supuesto, para hacer un manejo más eficaz de la nómina. Estamos planteando que esta ciudad se reorganice en un esquema multipolar para que el personal del gobierno pueda estar más cerca de la gente. En función de esta reorganización administrativa yo puedo asumir dos compromisos. No vamos a crecer la nómina que ha crecido en los últimos 10 años. Mientras Guadalajara es un municipio que pierde población, la nómina del municipio se ha duplicado con los gobiernos del PRI y del PAN. No crecerá la nómina, la bajaremos en la medida que sea posible, sin comprometer por temas laborales más recursos a futuro para la administración municipal. La reorganización administrativa nos va a permitir generar economías de escala que van a hacer mucho más eficaz el manejo del presupuesto público de Guadalajara. Un aplauso para los ciudadanos candidatos, por favor. Entramos a un segundo tema, el tema relacionado con servicios públicos y equidad. Un gobierno municipal es fundamentalmente un gobierno de servicios. Guadalajara es un municipio urbano, lo cual ha hecho posible que la cobertura de los servicios públicos sea alrededor del 90%, la máxima calificación nacional
por la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, más que en la cobertura, que hay que preservar, consolidar y ampliar, el problema hoy radica en la calidad de los servicios y particularmente en la equidad de su acceso y disfrute, ya que no todos los ciudadanos disponen de los servicios municipales o no los reciben con la misma calidad. Por ejemplo, el poniente de la ciudad cuenta con los servicios públicos de manera regular y aceptable. En cambio, el oriente se encuentra descuidado y con baja inversión en infraestructura urbana y servicios. Por consiguiente, señores candidatos, ¿cuáles acciones proponen emprender para asegurar la cobertura, la calidad y la equidad de los servicios públicos, que son obligaciones del gobierno municipal y son derechos de los ciudadanos? El primer candidato que interviene es el candidato ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Lo que tenemos que hacer para que el gobierno pueda cumplir con sus funciones de manera eficaz es primero resolver lo básico. Necesitamos lograr recuperar la dignidad de Guadalajara. Una ciudad digna tiene que ver con un principio fundamental. Una ciudad digna es una ciudad en la que la gente manda. Por eso vamos a desarrollar un modelo de participación ciudadana que pueda romper con la lógica tradicional de cómo se ha pretendido construir un discurso de involucrar a los ciudadanos simplemente con la simulación. Nosotros pretendemos ir más allá. Pretendemos desarrollar, por supuesto, el modelo de presupuesto participativo, como ya lo hicimos en Tlajomulco, y vamos a desarrollar también el esquema que permita materializar en Guadalajara el principio de revocación de mandato, que los ciudadanos tengan el derecho de evaluar y de pasar a rendir cuentas a sus gobernantes, y aquellos gobernantes que no cumplan con su responsabilidad sean corridos de su trabajo. Por eso vamos a lograr también que en una ciudad digna el gobierno sea un gobierno decente. El concepto de la decencia es un concepto ampliamente debatible. Para nosotros decencia significa manejar bien los recursos públicos, no robarte el dinero de la gente, cumplir lo que prometes y, por supuesto, gobernar escuchando a los ciudadanos. Una ciudad digna, una ciudad que permite generar el aprovechamiento de los recursos públicos de manera eficaz, es una ciudad menos injusta, menos inequitativa. Hoy la inequidad de Guadalajara no solamente se ve de la calzada para allá. En cada rincón de nuestra ciudad vemos una inequidad que ofende a la dignidad de las personas. Por eso nosotros celebramos que en la Ciudad de México se haya abierto el debate sobre el tema del salario mínimo. Sin embargo, no creemos que esa sea la ruta para que nosotros podamos asumir un compromiso que a lo mejor no le corresponde al presidente municipal. Pero lo que sí podemos hacer es impulsar una agenda basada en la competitividad para elevar el nivel de ingreso de los tapatíos y para reducir la brecha entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Una ciudad que funcione, una ciudad que tiene dignidad, no puede tener esas diferencias tan ofensivas. Tercero, una ciudad digna es una ciudad que es capaz de recuperar la identidad de sus barrios, que logra generar en ellos dinámicas de crecimiento y de integración urbana que sean la mejor manera de que Guadalajara recupere su vida en las zonas tradicionales. Por eso queremos invertir en el primer año cuando menos 300 millones de pesos para recuperar los mercados municipales, que estos espacios públicos se conviertan en un factor de integración social fundamental y en un mecanismo de reactivación de la economía de las colonias y de los barrios tradicionales de Guadalajara. Una ciudad digna es una ciudad que logra llevar la cultura a todos los rincones de la ciudad, que vuelva la cultura una herramienta de equidad y de progreso para la ciudad. Por eso cada parque, cada plaza se tiene que convertir en un escenario que nos permita alentar el talento tapatío de sus artistas y de sus creadores. Queremos invertir los recursos que hoy no se han invertido en este tema para que la cultura sea un factor que nos genere una ciudad más equitativa. Si recuperamos la dignidad de Guadalajara, si logramos certificar todos los servicios públicos en normas ISO, lograremos también demostrar que esta ciudad tiene futuro, que puede reconstruir su dignidad desde el trabajo del gobierno. Esos son los principios con los cuales vamos a construir la ciudad que queremos y esa es la manera como vamos a llevar a cabo el proyecto de gobierno en el municipio de Guadalajara. Es su turno, ciudadano Alfonso Petersen, candidato del Partido Acción Nacional. La pregunta es muy clara. Se refiere a los servicios públicos, no se refiere a otro tipo de cosas. Los servicios públicos, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, es quizá la única de las responsabilidades que tienen los ayuntamientos y que no corresponden a otros niveles de gobierno. Es por eso que los servicios públicos están directamente relacionados con acciones que impactan en la calidad de vida de las personas. Los servicios públicos son la iluminación, la seguridad pública, el pavimento, las banquetas, los espacios públicos, los parques, los jardines, todo aquello que es parte de nuestro entorno. Y que es importantísimo llevar a cabo acciones enfocadas fundamentalmente a su rehabilitación y, por supuesto, a su nueva creación. Porque
particularmente en los parques, es donde convivimos, es donde nos reconocemos los ciudadanos. En las banquetas es donde tenemos la oportunidad de poder convivir con nuestros vecinos. En los parques llevamos a cabo acciones de recreación con nuestros hijos. En las unidades deportivas hacemos actividades deportivas. Lo que le da calidad de vida precisamente a una ciudad está directamente relacionado con este tipo de acciones. Por eso el artículo 115 es muy claro en ese aspecto. Durante el tiempo que tuve la oportunidad de ser presidente municipal del 2007 al 2009, fuimos reconocidos como el ayuntamiento que logró la mejor recuperación de un espacio público, precisamente en torno al Parque San Jacinto. Aquello que era un espacio característicamente asociado con la mugre, con el ruido, con los aceites, porque era un taller mecánico, se convirtió en un gran espacio público. Hoy recibe más de 1,100 visitas diarias. Esas son las formas de llevar a cabo las acciones enfocadas a los servicios públicos. También llevamos a cabo la rehabilitación más importante que ha habido en los últimos años de la historia del centro histórico. Ampliamos las banquetas, generamos mejores vialidades, llevamos a cabo condiciones que permitieran más orden y particularmente mejores condiciones para las personas que tienen discapacidad. Esas son las acciones que volveremos a implementar. Pero también debo ser muy claro, en los servicios públicos están temas tan importantes como la iluminación de la vía pública, algo que es fundamental para la seguridad. Pero este tema es el que principalmente quiero tratar, el tema de la seguridad pública, que sin lugar a dudas debe ser no solamente una de las acciones más importantes que vamos a realizar, sino particularmente uno de los servicios públicos con el cual me comprometo que vas a obtener resultados en el más corto plazo posible. Creo que al final del camino, los servicios públicos se convierten en las acciones más importantes del ayuntamiento, pero se convierten en las acciones más importantes que tienen que ver con un impacto en tu calidad de vida. Por eso es que tenemos tantas personas que emigran a Guadalajara todos los días. Por eso nos visitan de los diferentes municipios del entorno, porque Guadalajara es precisamente la ciudad que tiene mayor oportunidad de ofrecer este tipo de servicios. Pero por eso también Guadalajara es la ciudad que requiere una mejor participación. Un tema que no quiero dejar de mencionar tiene que ver directamente con algo que a todos nos preocupa, y es con el mantenimiento de nuestras vialidades. Hoy ninguno de nosotros puede estar satisfecho con las condiciones en las que se encuentran. Ninguno de nosotros puede estar satisfecho con la forma que actualmente están siendo tratadas. Por eso es que tendremos un programa contundente de un mantenimiento constante de las vialidades. Pero sí quiero ser muy enfático. A mí me queda muy claro que primero está el peatón que el automóvil. A mí me queda muy claro que primero banquetas que calles. A mí me queda muy claro que incluso primero ciclovías que más generación de vialidades. Porque al final del camino, el gran problema de esta zona metropolitana está directamente relacionado con la falta de dignidad para las personas. Es su turno, candidata Celia Fausto, del Partido de la Revolución Democrática. El tema es servicios públicos y equidad. ¿En qué zona? ¿En dónde? Justamente ese es el problema en la ciudad. La inequidad y el desequilibrio en la prestación y el acceso a los servicios públicos de calidad que generen satisfacción. Ese es el problema. Y no se ha hecho así. Imagínense ustedes si va a ser posible con el gobierno actual y del pasado, si de cada peso se destina 83 centavos a gasto corriente y de esos 83 centavos el 65% al pago de la nómina. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay gobiernos y hay gobernantes que precisamente quieren enriquecerse de la noche a la mañana y porque engruesan el aparato burocrático del ayuntamiento. Nosotros vamos a revisar los perfiles, vamos a contratar o vamos a proponer a las mejores mujeres y los mejores hombres resultado de un concurso de oposición para poder hacer más con menos. Guadalajara tiene que regresar a ser la ciudad capital de la cultura, tiene que regresar a ser la ciudad tranquila cuando caminemos en las calles y cuando estemos en nuestro propio hogar. Guadalajara tiene que regresarle con calidad y calidez humana a los tapatíos sus impuestos. Para eso es el gobierno. Y el gobierno municipal, repetimos, es la instancia más cercana a la población. Por eso nosotros vamos a proponer de inmediato la disminución del 50% del salario de la estructura de primer nivel. No se vale que arriba se viva excelentemente bien y el grueso de la población excesivamente mal. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ofreciendo un gobierno con un enfoque de sustentabilidad. Es decir,
que trascienda a todas las áreas de la administración pública municipal y que no hipoteque en el presente el futuro como ha sido la constante. Necesitamos también que Guadalajara sea más competitiva, por esto la vamos a convertir en la ciudad capital mundial del software libre. Necesitamos que en todos los espacios abiertos se tenga acceso a los instrumentos de la tecnología y que de esa manera nuestra gran ciudad, Guadalajara, empiece a rescatarse y empecemos a rescatar desde la acción de gobierno. Vamos a dar equidad. Un aplauso, por favor. Perdón. No me discrimine, doctor. Le presento mis disculpas. Tiene la palabra el señor candidato del PRI, Ricardo Villanueva. Efectivamente, hay una desigualdad terrible en esta ciudad y en toda la zona metropolitana. En Guadalajara, afortunadamente, el 99.6% de las viviendas de esta ciudad cuentan con todos los servicios básicos. Solo 7,000 viviendas no tienen completos los servicios. Pero hay otras ciudades, como Tlajomulco, por ejemplo, donde el 30% de las viviendas no cuentan con los servicios básicos. Hay peores ciudades que las que tú describes, como Guadalajara, Enrique. Y te voy a dar un tip que a lo mejor nos podría servir y es algo que he planteado en varios debates. Construyeron en la administración de Enrique Alfaro un edificio que costó 287 millones de pesos y que si Ricardo Villanueva hubiera hecho el plan de financiamiento, hubiera sacado un crédito bancario en cualquier lado donde pagaríamos 605 millones de pesos en 30 años. ¿Cómo lo hicieron en Tlajomulco? Pues de una manera en que van a pagar 2,080 millones de pesos porque lo hicieron como APP, escondieron la deuda porque dicen que eso no se reporta como deuda, aunque no se puede cancelar de ninguna manera, y la gente de Tlajomulco va a pagar 1,400 millones de pesos más, como lo hizo Enrique Alfaro, a como lo hubiera hecho Ricardo Villanueva. ¿Por qué no metemos 1,400 millones de pesos, Enrique, y lo cancelamos este APP a infraestructuras del municipio, en un municipio donde el 30% de la gente no tiene servicios básicos? Sin duda, Guadalajara en esta materia está mucho mejor que la ciudad que gobernó Enrique Alfaro y hemos avanzado mucho a la ciudad que gobernaron también los gobiernos del PAN y que abandonaron la zona oriente de la ciudad. Los gobiernos del PRI sí nos preocupamos por el oriente de la ciudad. La mayor inversión que se ha hecho en pavimentos en los últimos años y la mayor gestión de recursos la hizo el presidente municipal actual el año anterior. Sin duda tenemos que invertir mucho más en el oriente. ¿Hay una carencia de infraestructuras y una desigualdad en la ciudad? Sí, y tenemos que corregirla. Pero hay una desigualdad económica también, y por eso yo planteo que tenemos que empezar con mercados de canasta básica al costo en las zonas populares más desprotegidas de esta ciudad, que el municipio acerque la canasta básica 30 o 40% más barato de la que se tiene que comprar en una tienda de conveniencia. Yo estoy planteando una ciudad mucho más equitativa, mucho más igualitaria desde todos los frentes. Yo creo que Guadalajara tiene grandes retos en materia de infraestructura y mi administración sin duda será una administración del oriente de la ciudad. Durante muchos años los gobiernos del PAN trabajaron el poniente de la ciudad y creo que por justicia, por igualdad, tenemos que trabajar el oriente de la ciudad. He visto muchísimas carencias en esta ciudad, he visto muchísima desigualdad, he visto muchísima falta de oportunidades. Y aquí tenemos un gran reto con la Universidad de Guadalajara. Y quiero decirle, señor rector, que pongo a disposición en mi administración de la Universidad de Guadalajara todos los terrenos que ustedes necesiten para cumplir con la cobertura de educación media superior al 100%. No quiero ningún solo joven tapatío que no tenga preparatoria, señor rector. Y si podemos hacer el primer centro multitemático de la Universidad de Guadalajara, cuente con todos los terrenos que sean necesarios y con todo el apoyo para lograr una equidad en esta ciudad. Muchísimas gracias. A continuación abordamos un tema sensible, de alta preocupación entre los ciudadanos por los efectos que tiene en sus vidas, en su salud, en su movilidad, en el empleo. Es el tema del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Entre otros factores, algunos de los componentes crónicos de la cuestión ambiental y del desarrollo sustentable de la ciudad son los siguientes: la calidad del aire,
debido en gran medida a un parque vehicular de 1.750.000 unidades en circulación diaria, que genera nada menos que el 92.5% de la contaminación atmosférica del Estado. Según fuentes informativas, 150 días al año en Guadalajara hay mala calidad del aire. Otro punto es el uso irracional del agua, agravado por fugas en el sistema de distribución. El atrasado y deficiente manejo de residuos sólidos, con muy bajos niveles de separación practicados por familias y empresas. La preocupante disminución de las áreas verdes, con el agravante de la sanidad del arbolado que comprometen el inventario natural de la ciudad. Ante estos problemas, ¿cuáles son las acciones que perfilan en su gobierno para atacar estos puntos críticos del cuidado ambiental que comprometen el futuro de la ciudad y dañan su presente? Tiene la palabra el señor candidato del PRI y el Partido Verde Ecológico, Ricardo Villanueva Lomelí, y les recomiendo esperar hasta el final de la ronda para los aplausos. Bueno, lo que hicimos fue un modelo de ciudad que en nada piensa en la sustentabilidad. Yo no sé a qué hora se nos olvidó que las ciudades deben diseñarse para los seres humanos, para las familias, que la ciudad sirva para los seres humanos y no que los seres humanos tengamos que servir a las ciudades. Lo que hicimos fue un modelo de ciudad horizontal. Imaginemos el tamaño de la planeación que hicimos y a ver si esto es sustentable. La población en los últimos 30 años en la zona metropolitana creció 2 veces su tamaño, pero la ciudad creció 8 veces. Esto quiere decir que construimos 7 ciudades que no necesitábamos para construir. Mandamos a la gente a vivir a las periferias. El municipio que más creció en todo el país en los últimos años es Tlajomulco de Zúñiga. Este municipio de 1990 a la fecha pasó de 68.428 habitantes a tener 416.626. Construimos ciudades dormitorios, construimos ciudades en las periferias donde la gente sí puede dormir, pero no puede vivir. Son ciudades donde se sobrevive, no donde se vive. Y muchísima gente tiene que entrar todos los días y mandamos a los tapatíos con una falsa promesa de vivienda a las orillas de la ciudad. ¿Y cuánta gente tiene que entrar todos los días a trabajar a Guadalajara? ¿Cuántas mujeres salen a las 5 de la mañana de su casa para regresar a las 10 de la noche a su vivienda? Ese fue el falso sueño que nos vendieron de la vivienda allá en Tlajomulco. Esos intereses voraces de los inmobiliarios que se dedicaron a construir vivienda, pero no a construir ciudades. Eso no es una ciudad sustentable. Y les doy algunos datos. Guadalajara perdió 155.000 habitantes en los últimos 20 años. ¿Cómo es posible que una ciudad que en 1990 ya estaba totalmente empiece a perder población? En los últimos 20 años perdimos 9% de la población. Esos 155.000 habitantes que mandamos a vivir a las periferias, hoy en día, en productividad al año, si le pagáramos en salario mínimo lo que dedican al carro, serían 991 millones de pesos los que se están perdiendo en productividad, nada más de los 155.000 que perdimos. Pero el 1,5 millones de personas que se fueron a las periferias y hoy entran a Guadalajara a trabajar, son más de 10,000 millones de pesos en productividad. Esos 155.000 tapatíos pierden 465,000 horas diarias de convivencia familiar, que serían muy útiles para tenerlas como sobremesa, para convivir con la familia, para que las mamás estén con sus hijos y le ayuden a hacer la tarea. Pero lo más radical también es que en el tema ecológico, estos 155,000 tapatíos producen 1 millón de toneladas de CO2 al año. Esto no es sustentable. Subimos a todos los tapatíos al auto, los mandamos a dormir a esa ciudad paraíso que construyó Enrique Alfaro, que se llama Tlajomulco, pero todos los días tienen que entrar a Guadalajara a trabajar, porque en esta ciudad sí se puede vivir. Es una ciudad muy digna, donde la gente trabaja, vive. Una ciudad donde mi padre podía venir todos los días a mi casa a comer. Esa ciudad que perdimos es la que vamos a recuperar, y vamos a recuperar la sustentabilidad de Guadalajara desde la planeación urbana. Muchísimas gracias. Ciudadano Enrique Alfaro, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, tiene usted la palabra. Insisto en que por respeto a esta casa de estudios me ceñiré a lo que se me está preguntando, y el tema de la agenda ambiental me parece de la mayor relevancia como para distraernos en otras cosas. Esta ciudad carece de un
planteamiento integral en materia de protección del medio ambiente. El discurso ambiental ha estado solamente presente en eso, en el discurso. Lo que nosotros planteamos es que se puede integrar desde las definiciones más básicas de las políticas públicas. Tenemos primero que lograr tener, después de 33 años de no hacerlo, un plan de ordenamiento de la ciudad. Desde el año 82 Guadalajara crece sin rumbo porque no han sido capaces los gobernantes de esta ciudad de establecer un modelo de ciudad que nos permita integrar una visión de conjunto del área metropolitana. Solamente como una acotación, Tlajomulco no es una ciudad, porque si nos vamos a hablar de que venimos en plan académico, Tlajomulco es un municipio que es parte de una misma ciudad. Esta área metropolitana lo que hoy necesita es un planteamiento integral que pueda incorporar la variable ambiental en su modelo de ordenamiento del territorio. El municipio que yo goberné, en Tlajomulco, fue el primero en la zona metropolitana que pudo hacer un plan de ordenamiento ecológico del territorio. Nos permitió proteger áreas naturales muy importantes del sur de la ciudad. Hoy lo queremos hacer en Guadalajara. El compromiso que hemos hecho es que ese plan de ordenamiento del territorio, que va a tener inclusive reguladas las zonificaciones primarias, para que los alcaldes en turnos, por los intereses económicos que tengan, no puedan modificar usos de suelo a su antojo, afectando la estructura urbana de Guadalajara. Nos proponemos también impulsar un compromiso frontal con una agenda de movilidad no motorizada. No solamente haciendo ciclopistas que parten de un lugar en medio de la nada a otro lugar que no es ningún lado. Lo que queremos es plantear un compromiso serio. Por eso soy el primer candidato que ha firmado la agenda de movilidad sustentable con organismos tan importantes como Embark México o el ITDP, y vamos a firmar también la agenda de movilidad no motorizada con las organizaciones de la sociedad civil de esta ciudad que han luchado por tener una movilidad digna. Hoy Guadalajara, como lo dije en el inicio, tiene uno de los sistemas de movilidad más terribles de las ciudades del mundo. Por eso tenemos un problema de calidad del aire tan grave. Vamos a lograr impulsar un verdadero compromiso central y básico. Ni un solo peso del presupuesto municipal en los 3 años que yo sea presidente se va a ir para obras en coches, salvo mantenimiento de calles. Todo lo demás irá para cumplir la agenda de movilidad no motorizada. Tenemos que entrar de lleno en este tema e impulsar también una política de sustitución de los árboles de la ciudad. Tenemos que tener especies que sean adecuadas para el clima y para el suelo de Guadalajara. Tenemos que hacer un trabajo intensivo para combatir el problema de la plaga, particularmente del muérdago, como aquí se dijo, y tenemos que lograr convertir cada baldío, cada espacio hoy desperdiciado de la ciudad en un parque de bolsillo, en un espacio público que nos permite ir recuperando áreas verdes en la ciudad. Ese tiene que ser la agenda sustentable, por supuesto, una gestión integral del agua, con un planteamiento metropolitano que nos permita aprovechar el agua de lluvia, que hoy solamente genera problemas e inundaciones, en un sistema integral de aprovechamiento y de manejo sustentable, y por supuesto, plantear un esquema de gestión integral del agua que hoy nuestra ciudad no tiene. Ciudadana Celia Fausto Lizaola, candidata del PRD, es su turno. Es un hecho que hoy por hoy vivimos la Guadalajara gris, del vidrio y del concreto. También es un hecho que no hay futuro sin cultura ambiental. La Guadalajara de las Rosas quedó en el olvido. En materia atmosférica, no respiramos aire limpio. En materia hidrológica, no consumimos ni utilizamos agua limpia. Y esto ha sido generado por el gran desorden y por la voracidad inmobiliaria y del negocio de los gobiernos del PRI, del PAN y de PMC en Tlajomulco. Porque ciertamente Guadalajara es una ciudad metropolitana, es nuestra gran metrópoli, es donde vivimos todas y todos. Por eso nosotros vamos a implementar criterios sostenibles y con visión metropolitana. No es posible que queramos interactuar de manera aislada. Vamos a instalar un gabinete ambiental metropolitano que emplace, respetando la autonomía, al Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, y que desde ahí se planee y se redireccione la política ambiental en nuestra gran ciudad. Vamos a gestionar fondos metropolitanos para crear vías autónomas de movilidad amigable, es decir, no solo para el automóvil, para la gente de a pie, que es la gran mayoría de la población, y que por cierto debiéramos de entrar los automovilistas, los que nos movemos en el carro, también a movernos con otras vías alternativas. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer en la Avenida Inglaterra? Es un hecho que es caótico el ingreso a la ciudad por la Avenida Vallarta.
Y si nosotros pensamos inteligentemente, bien podemos readecuar una visión diferente para hacer una vía alterna. ¿Qué haremos aquí? Vamos a convocar de manera muy amplia a todos los expertos en la materia para que juntos exploremos cómo accesar de la mejor forma, por economía de tiempo, en los desplazamientos a nuestra ciudad. Y vamos, por supuesto, a implementar mecanismos públicos de evaluación con eficacia. Necesitamos saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuál es el impacto social. Por último, tenemos que generar el equilibrio entre la infraestructura gris y la infraestructura verde. No más depredaciones al medio ambiente. Sí desarrollo urbano ordenado, pero con sustentabilidad. Esta es la propuesta que ofrezco para todos. Cierra esta ronda el candidato Alfonso Petersen del Partido Acción Nacional. Sin duda una agenda muy importante del próximo Ayuntamiento de Guadalajara que tendré la oportunidad de presidir es la agenda ecológica y que tiene que ver con varias acciones. La primera es que tiene que haber una verdadera gobernanza con una participación social específica para que podamos llevar a cabo acciones de carácter común que nos permitan fortalecer un tema tan importante como las áreas verdes. Pero un segundo tema importante es que desde la administración pública debemos de llevar a cabo acciones directas. Acciones que van enfocadas, uno, al término de las licencias y particularmente de las autorizaciones para construcción, en donde tenemos que generar estímulos fiscales que vayan enfocados fundamentalmente a aquellas construcciones que son amigables con el medio ambiente. En segundo lugar, en el tema de la recolección de basura y la limpieza de la ciudad, en donde no solamente estaremos hablando de la limpieza y la recolección, sino particularmente la disposición final de los desechos. En tercer lugar, desde el área de educación, habremos de retomar acciones de capacitación respecto a lo que es la separación de la basura y la importancia de la misma. Hoy tenemos que reconocer que a partir de la llegada de los gobiernos priistas y de los gobiernos del Partido Movimiento Ciudadano, se perdió el esfuerzo de separación de basura que se venía realizando y esto es algo muy lamentable. Pero también un tema muy importante en torno a la basura es que tenemos que llevar a cabo la aplicación de contenedores donde las personas aprendamos a reciclar y tengamos una clara conciencia de lo que se conoce como los 3 Rs: reusa, recicla y reutiliza. Creo que ese es un aspecto muy importante al cual le tenemos que abonar. Pero un aspecto fundamental del tema medioambiental tiene que ver con la calidad del aire. Y la calidad del aire no va a mejorar si no mejoramos, por un lado, nuestra área arbolada, pero también si no controlamos todo lo que tiene que ver con la contaminación generada derivado precisamente del tráfico de los automóviles. Ya escuchamos el impacto negativo que tiene precisamente el uso del automóvil en la contaminación ambiental. Por eso, vamos a llevar a cabo acciones enfocadas a motivar el uso de alternativas de movilidad no motorizada, a motivar el uso de la bicicleta como lo hicimos con la creación de ciclovías. Por cierto, la única ciclovía de la zona metropolitana que realmente cumple con los criterios marcados por el ITDP la construimos nosotros. Pero tenemos que llevar también a cabo acciones enfocadas a que la gente pueda caminar y retomaremos nuestro plan de ampliación y recuperación de banquetas, porque la mejor manera de circular, la manera más segura de poder estar presente y la manera más sana es precisamente caminando. Es importante mencionar que también buscaremos la manera de que en el depósito final de los residuos se lleve a cabo un aprovechamiento adecuado de la basura, no solamente con la separación, sino también el aprovechamiento de los gases de efecto invernadero, que hoy contribuyen a una contaminación ambiental muy importante y que tienen impactos muy negativos, no solamente para Guadalajara, sino para todo el planeta. Yo quisiera insistir en que la agenda ambiental en mi próximo gobierno no solamente seguirá siendo una prioridad, seguirá siendo un esfuerzo muy importante. Dedicaré los últimos segundos que me quedan para explicar algo que me parece muy relevante. Necesitamos un control adecuado de la plaga urbana que tenemos y que está contaminando aproximadamente al 60% de la masa arbolada que tenemos en nuestra ciudad, el muérdago. Y esto requiere acciones sanitarias de alto impacto, pero sin duda de gran resultado. Por eso las vamos a retomar. Pues un aplauso para nuestros candidatos. Entramos a un cuarto tema, un tema realmente de futuro y que tiene que ver con la coordinación metropolitana y la planeación urbana. La zona metropolitana de Guadalajara ha crecido vertiginosamente en los últimos 30 años, su población se duplicó y hoy vivimos más de 4.700.000 personas en 8 municipios en una superficie superior a las 64.000 hectáreas. Somos más de 1.700 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero este es uno de los muchos problemas
de vivir en una metrópoli. Lo característico de las metrópolis es el carácter transterritorial de sus actividades. Su dinámica económica, cultural, educativa, civil, desborda los límites de la geografía municipal. Problemas de planeación urbana y territorial, problemas de movilidad, de seguridad, de ambiente y de salud, son todos problemas que tienen sus causas y sus efectos más allá de las fronteras geopolíticas de un municipio particular. No es casual que en la sociedad tapatía, en la sociedad del área metropolitana de Guadalajara, se comienza a hablar con mayor insistencia de una idea de gobernanza del gobierno, de gobierno intergubernamentales, intermunicipales y de gobiernos gubernamental sociales. Creo que los problemas del área metropolitana no pueden ser resueltos por municipios ensimismados, con una visión exageradamente localista y no abiertos a la interacción, interdependencia, coordinación y cooperación con otras municipalidades. Por ende, la solución para la mayor parte de los problemas del área metropolitana requieren soluciones de mayor coordinación, cooperación y asociación intermunicipal. Por ahí se ha comenzado a caminar con el Instituto Metropolitano de Planeación. Entonces, para los ciudadanos de Jalisco, para los académicos de la UDG, para mí personalmente, es preguntar a estos candidatos que van a ser nuestros dirigentes futuros, si tienen una visión metropolitana, si tienen una visión transterritorial, intermunicipal de su gobierno, cuáles son los pasos a dar en esa dirección, o si siguen capturados por una visión ensimismada, hipermunicipalista. Tiene la palabra el ciudadano Ricardo Villanueva Lomelí, candidato de la coalición PRI Verde Ecologista de México. Muchas gracias, doctor. ¿Qué culpa tienen los ciudadanos de las barreras de los municipios cuando ya se vive en una zona metropolitana? Evidentemente, para un ciudadano que va circulando por Ávila Camacho, cruzar Plaza Patria es irrelevante, pero las barreras de los municipios ahí siguen y sigue habiendo una falta de planeación coordinada. Y es un reto importante que tenemos los municipios. Hay un avance en el INMEPLAN, en el Instituto Metropolitano de Planeación, pero yo creo que ya debemos de dar el paso de dejar de planear, que creo que tenemos un diagnóstico claro y la necesidad clara de lo que se tiene que hacer, y dar el paso los municipios a entregar facultades. Siempre el problema es que en el 115 constitucional el municipio, una vez que llega el presidente, dice que el municipio es autónomo y eso lo limita en la planeación metropolitana. Lo cierto es que el municipio es autónomo también para ceder facultades y con esa autonomía es con lo que tenemos que empezar a jugar para que los presidentes municipales entreguemos a la metrópoli dependencias ya concretas. Y yo me comprometo con dos en concreto, porque ya hay que hacer propuestas muy simples. La primera es que la Secretaría de Medio Ambiente, Ecología y Medio Ambiente del municipio, yo la pongo a la disposición de la metrópoli. Es verdaderamente absurdo creer que la tierra, el agua y el aire de la metrópoli puede dividirse por las fronteras de los municipios. Lo que hagan mal en Zapopan, a Guadalajara. La planeación urbana de Tlajomulco nos ha afectado muchísimo a los tapatíos. Es evidente que necesitamos empezar a coordinarnos y yo pongo a disposición de la metrópoli el primer día empezar a trabajar para entregar esa Secretaría de Medio Ambiente. En Guadalajara esta Secretaría tiene 345 millones de pesos al año y 1,486 trabajadores. Para mí no hay cuotas de poder en el tema de la metrópoli y entrego. La segunda es Protección Civil, bomberos y los servicios médicos municipales también ya deben de ser metropolitanos. Eso es un tema de logística. Tenemos que ver la ciudad completa. Lo más importante en los servicios médicos municipales es que lleguemos pronto. El tiempo es el mayor valor que tiene porque los municipios atendemos las urgencias. Si hacemos una logística metropolitana, sin duda habrá una planeación del territorio mucho más eficiente para llegar rápido a cualquier accidente y esa hora dorada que tenemos para atender
y salvar vidas, podemos hacerlo mucho mejor. Yo me comprometo a 2 dependencias concretas, ya rebasar la barrera del 115 constitucional y entregar a la metrópoli cosas concretas. Creo que eso es el paso que nos hace falta. Y en materia de planeación urbana, yo terminaría con esta idea. Yo propongo los barrios orientados al transporte. ¿Esto qué es? Que llevemos la mayor densidad posible a donde hay transporte público masivo. Si en el pasado el factor determinante de la planeación era el agua, eran los ríos, la gente se acercaba al agua, no se iba a 30 kilómetros de los ríos para caminar todos los días por el agua. Lo inteligente en una metrópoli es llevar a la gente a vivir cerca del transporte público. La línea 1, la 2, la 3 y el macrobús es el transporte público más eficiente que tenemos en esta ciudad. Entre más gente viva cerca de él, más familias felices. La candidata del Partido de la Revolución Democrática, Celia Fausto, tiene ahora la palabra. Es un desastre la planeación urbanística en la ciudad y también en nuestra metrópoli. Simplemente no tiene pies ni cabeza, es un desorden. Se reconstruye la ciudad ilegalmente, infraestructura obsoleta, inmovilidad pública y daños ambientales con el aval y la complicidad del gobierno en turno. Quienes hoy vienen a decirles que van a hacer, no lo han hecho y han tenido la oportunidad. Nosotros, desde mi gobierno, desde un gobierno con sentido social, insisto, con un enfoque de sustentabilidad, va a plantear una serie de acciones como las siguientes: actualizar los reglamentos antes que los planes parciales de desarrollo. 2, crear un solo reglamento de desarrollo urbano, derogando la norma repetitiva, inaplicable, contradictoria y en algunos casos inconsistente e inconstitucional. Elaborar un manual de disposiciones normativas y administrativas para la obra pública. La obra pública es el cultivo de la corrupción, es el nicho donde más se anida este cáncer de la sociedad. Y de eso, los responsables han sido los gobiernos del PRI, del PAN y del Partido Movimiento Ciudadano. Vamos, por supuesto, nosotros también a modificar el Estatuto Metropolitano para que desde ahí se dé la planeación urbanística, es decir, que se le dé una proyección intermunicipal que integre el plan estratégico con una visión integral. No más improvisaciones, no más recelos municipales. Tenemos que ver desde un punto integral a nuestra ciudad. Estamos en la ruleta de la depreciación inmobiliaria. Se reduce el valor de tu casa cuando de la noche a la mañana en zonas residenciales y a metros de escuelas se autoriza un antro, restaurante o una gasolinera con la complicidad del gobierno y a espaldas de los vecinos. Les doy ejemplos. ¿Qué pasó en Prados Providencia, Terranova, Colomitos, Horizontes Chapultepec, Providencia y La Minerva, por citar solamente algunos casos? Por supuesto que quienes hoy vienen aquí, una vez más, están mintiendo, porque los tres son responsables del desarrollo urbano y del impacto ambiental actualmente. Muchas gracias. Ciudadano Alfonso Petersen, candidato del Partido Acción Nacional, tiene usted la palabra sobre el tema. Muchas gracias. Sin duda, uno de los grandes retos que vivimos hoy en Guadalajara tiene que ver precisamente con su extensión territorial. Esta mañana nos enteramos que el Congreso del Estado autorizó incluir un 9º municipio a lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, el municipio de Zapotlanejo. 9 municipios que trabajan de manera conjunta, que tienen diferentes autoridades, que pueden tener visiones a veces compartidas y en otras ocasiones no. Es por ello que yo voy a retomar lo que hicimos en el año 2007. A tan solo 50 días de haber iniciado las administraciones 2007-2009, implementamos una figura jurídica que se llama Asociación Intermunicipal. Esta figura jurídica está en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y data de finales del siglo XVIII, cuando París y la Ile de la Cité llevaron a cabo acuerdos para poder tener una gestión conjunta. Hoy a nivel internacional que tenemos ejemplos tan interesantes como la ciudad de Burdeos, 35 municipios trabajando juntos en torno a una gran zona metropolitana. Eso es lo que tenemos que hacer. La autonomía municipal es una parte fundamental.
La autonomía municipal no solamente tiene que ver con que el presidente pueda decidir sobre su territorio, tiene que ver con que los habitantes podamos decidir sobre nuestro territorio. Y eso es un aspecto muy importante, porque al final del camino, ese territorio es la parte más cercana, es la relación que tenemos como ciudadanos. Es por ello que nosotros insistiremos en esta figura jurídica. En aquel entonces lo logramos, incluso con municipios que tenían gobernantes de partidos políticos diferentes al mío. Las 6 mesas que planteamos en aquel tiempo fueron, sin lugar a dudas, 6 acciones muy importantes. Planteamos una mesa de seguridad pública, una de ecología y medio ambiente, una de reglamentación para que todos los municipios tuviéramos los mismos reglamentos y de esta manera favorecer la inversión, una relacionada con turismo y promoción económica y 2 mesas relacionadas con la calidad de vida. A mí me tocó particularmente presidir la mesa de seguridad pública. En aquella ocasión lo que hacíamos es, todos los mandos de cada una de las policías de la zona metropolitana nos reuníamos los martes por la tarde para poder hacer un análisis del comportamiento del índice delictivo acompañados por la Secretaría de Seguridad Pública. Eso nos permitió llevar a cabo acciones contundentes para vigilar la seguridad de los ciudadanos. Lamentablemente, al haber terminado la administración, cuando llegaron los gobiernos del PRI y de Movimiento Ciudadano de la zona metropolitana de Guadalajara, rompieron con todos esos acuerdos. Pero no solamente rompieron con los acuerdos relacionados con la capacidad de gestión, sino también rompieron con los acuerdos que estaban enfocados a cuidar tu seguridad. Es por eso que desde que el PAN dejó el gobierno en la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía, los robos a casas habitación aumentaron en 300%, los robos a negocios en 150% y los robos a bancos en más de 2.600%. Solamente mediante un trabajo coordinado, conjunto, con una visión común, vamos a poder atender los grandes retos que hoy tiene la zona metropolitana de Guadalajara. La figura jurídica de asociación intermunicipal, basada en una buena voluntad política, en una buena intención de los gobernantes y particularmente con una visión de largo plazo, nos permite sin lugar a dudas atender este tipo de necesidades. Porque hoy los retos que estamos enfrentando no solamente no son menores que los anteriores, son mayores y requieren sin duda de una gran coordinación y un enorme compromiso. Cierra esta ronda el candidato de Movimiento Ciudadano, el ciudadano Enrique Alfaro. En el año de 1995 hice mi tesis de licenciatura que se llamaba Propuesta para la creación del Instituto Metropolitano de Planeación para el Desarrollo Urbano. Desde entonces me concentré en este tema y lo hice parte de mi formación profesional y académica. En la maestría en el Colegio de México profundicé mis estudios en esta materia y pude, después del paso del tiempo, ser el primer presidente de una comisión de asuntos metropolitanos en el Congreso del Estado. Desde ahí impulsé la reforma de más profundidad en el país en materia metropolitana. Pudimos reformar la Constitución de Jalisco y desde esta reforma creamos instancias de coordinación metropolitana que hoy son la norma vigente en nuestra ciudad. Tuvimos que enfrentarnos, por cierto, a esa visión de presidentes municipales que creen en que esta ciudad se puede gobernar por partes. Un presidente municipal del PAN, de Zapopan, para ser precisos, se fue hasta una controversia constitucional alegando que esta reforma violentaba la autonomía municipal. Logramos ganar esta controversia en la Corte y hoy esta base jurídica existe en Guadalajara. Lo que falta es voluntad política para aplicar la ley, lo cual es algo muy común en este país. No necesitamos mejores normas, no necesitamos inventar el hilo negro, necesitamos aplicar las bases jurídicas que hoy norman el desarrollo de una metrópoli como Guadalajara. Por eso, el compromiso que yo asumo delante de la comunidad universitaria es muy claro y muy concreto. Primero, el Instituto Metropolitano de Planeación va a ser una instancia verdadera de gestión de la ciudad, una instancia en la que buscamos que el director del instituto sea una personalidad de estatura suficiente para que pueda hacer las veces de gerente de la ciudad. Como no es posible esta figura por cuestiones constitucionales, creemos que el director del instituto pueda asumir ese rol para que no haya cambios, vaivenes en función de las situaciones políticas o partidistas en nuestra ciudad, que los aspectos técnicos sean regulados, vigilados, controlados y ejecutados por áreas técnicas en una visión metropolitana. Segundo, propongo establecer una agenda muy clara de temas que hoy afectan a la ciudad en su conjunto. Uno fundamental, el de que esta ciudad es una ciudad terriblemente deficitaria en generación de energía y paradójicamente no estamos haciendo nada con la basura que se genera en la ciudad. Cientos de toneladas diarias que están desperdiciadas, echadas a un relleno sanitario, cuando todas las ciudades exitosas del mundo en la materia están aprovechando los desechos sólidos para poder generar energía que permita hacer sustentable el desarrollo. También creo que es momento de que la ciudad levante la voz en el tema del agua. No es posible que vivamos engañados mientras Guadalajara se queda sin agua, engañados con la presa del Zapotillo, que no es una solución para la ciudad, que es una solución para León, Guanajuato, y que hoy nos están engañando con un cuento que al final nos va a costar mucho a los tapatíos. Con esos temas no se juega. Planteo la idea de que en el Instituto Metropolitano
de planeación, se puedan establecer las bases no solamente para que exista el plan de ordenamiento territorial metropolitano del cual ya hablé, sino para que esté abierta la discusión, para que una vez más en Guadalajara volvamos a pensar y a debatir la ciudad, que hace 33 años no lo hacemos. Llegó el momento de que juntos construyamos una idea consensada de la ciudad que queremos. Abordamos el último tema sensible, tema delicado, el de la seguridad pública, combate a la corrupción y Estado de Derecho. En Jalisco y en el país se reconoce que la transición democrática no se ha acompañado con la instauración y vigencia efectiva del Estado de Derecho, y que esta falla es la raíz de la mayor parte de nuestros problemas públicos y privados, y de cierta decepción en la democracia. Nuestros gobiernos democráticos no han logrado aún ser plenamente gobierno de leyes. La principal preocupación de la sociedad tapatía es indudablemente la inseguridad pública. En ese sentido, ¿cuáles acciones, señores candidatos, emprenderán para combatir el trinomio ilegalidad, corrupción, impunidad, trinomio funesto que causa la inseguridad pública? La candidata Celia Fausto Lizaola del Partido de la Revolución Democrática tiene la primera intervención. Es indudable que todos los temas que hemos venido abordando son sensibles, pero el de la inseguridad, es el que más le duele a la gente, a las familias, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños. Nos duele y nos da rabia, porque queremos que nuestra ciudad se convierta en la ciudad tranquila y segura que algún día lo fue. Primero hay que decir que la competencia del municipio en la materia es la prevención, y a partir de ello, por supuesto, que ha habido una gran incapacidad e ineficacia del gobierno en turno, a partir de su fracasado modelo de seguridad. La inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad es lo que priva y lo que se pulsa día a día. Queremos una policía cercana a la gente, una policía confiable, una policía que también se promueva entre la sociedad y el principio de honestidad. ¿Qué proponemos a partir de esta competencia municipal? Primero, crear un sistema integral de seguridad preventiva que privilegie la atención a la víctima y no más al victimario. Ahora resulta que solamente con la presunción al más débil se le castiga con toda severidad y al delincuente verdadero se le deja en total impunidad. Vamos a contar y vamos a crear con un cuerpo policíaco capacitado, profesional, a partir de salarios dignos y mejores prestaciones. Y vamos a incrementar su seguro de vida. Son personas, son seres humanos, tienen familias, y en ellos se deposita la salvaguarda de nuestra seguridad personal, familiar y patrimonial. Vamos a hacer funcional el sistema de videovigilancia, porque hasta ahorita ha sido chafa, caro e inoperante. Promoveremos una relación amigable, sociedad-policía, que permita recobrar la confianza y credibilidad perdida por hace mucho tiempo. La corrupción es el cáncer que más lacera a la sociedad, carente de defensas y sobre todo de valores y principios. Los malos gobiernos, el desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de gobernantes, aunado a los ilegales cambios de uso de suelo, serán combatidos con toda severidad por mí. El candidato de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, tiene ahora la palabra.
Durante un año y medio trabajamos con la red de ciudades seguras de la ONU en la construcción de un nuevo modelo de seguridad para la ciudad. Yo parto del principio de que el modelo actual tocó fondo. Me parece lamentable el discurso triunfalista de las autoridades que siguen queriendo decirnos que las cosas están bien o que podrían estar peor. Yo creo que la ciudad ha llegado a un límite en materia de inseguridad. Estamos planteando en este modelo, que por cierto fue sometido a una consulta gracias a la atención del señor rector de la Universidad de Guadalajara, con las universidades de esta ciudad, para poder enriquecerlo y fortalecerlo. Este modelo lo que plantea son tres cosas fundamentales. Primero, tenemos que cambiar el enfoque hacia un enfoque de prevención. Hoy en nuestra ciudad solo se destina el 3% del presupuesto de seguridad a las tareas preventivas. El principio es muy sencillo: la violencia no se combate con más violencia. La violencia solo se puede combatir con justicia, y justicia significa que en esta ciudad no haya tanta desigualdad, no haya tanta pobreza y que haya más oportunidades para la gente. Por eso este cambio de enfoque nos va a permitir hacer del espacio público un lugar fundamental para reconstruir el tejido social y para poder lograr generar procesos de integración comunitaria que van a ayudarnos a combatir la violencia. Tenemos que entrarle a temas que hoy están olvidados en la agenda pública, como la violencia de género o la violencia en las escuelas. Tenemos que entender que el enfoque preventivo nos debe de llevar a tener una política intensiva de combate a las adicciones que hoy se han convertido en un mal que golpea terriblemente a nuestra sociedad. El segundo elemento del nuevo modelo que estamos proponiendo es romper de fondo las cadenas de corrupción. Todo el mundo sabe que cerca del Hospital Civil se venden medicinas clandestinas. Todo el mundo sabe que en la 5 de febrero se venden autopartes robadas. En las colonias todo el mundo sabe en dónde es la tienda o la casa en donde le venden drogas a los jóvenes de estas colonias. Los únicos que no saben son las autoridades. Esto es corrupción y estas son las cadenas que queremos romper. El tercer elemento, antes de eso, así como vamos a depurar la corporación policíaca y a sacar a los malos elementos, también tenemos que reconocer que son muchos los que se juegan todos los días la vida en la prestación del servicio de seguridad. A los buenos elementos, mejores sueldos, más prestaciones y mejores condiciones de trabajo. Tercer elemento es un modelo metropolitano. No puede haber 11 mandos distintos de la policía en la misma ciudad. En el tema anterior hablamos de coordinación metropolitana, aquí está un compromiso claro. Esta ciudad va a tener un mando metropolitano único que permita concentrar las estrategias de seguridad en el área metropolitana. Y finalmente diría, en materia de derecho, combate a la impunidad y justicia, la prevalecencia del Estado de Derecho, ¿qué más puedo decir? Cuando uno lo ve en las noticias a un magistrado del Tribunal Electoral quedar grabado, diciendo que va a violar la ley para ganar una elección y para favorecer a un partido y a un candidato, y la única pena que recibe es que pidió licencia y se fue de vacaciones, me parece que eso resume la situación que prevalece en Jalisco en materia de impartición de justicia. Es una verdadera vergüenza y es una condicionante que detiene la competitividad de nuestra ciudad y de nuestro Estado. Es el turno del ciudadano Alfonso Petersen, candidato de Acción Nacional. El 95% de las personas que visitamos en sus hogares, el 95% de las gentes que les vamos y les tocamos la puerta, que los vemos en el tianguis, que los vemos en el mercado, nos manifiestan que su principal preocupación actual en el municipio de Guadalajara es precisamente el tema de la inseguridad. Y cómo no, si a los jóvenes les roban los tenis en las unidades deportivas, a las personas les roban los acumuladores en los automóviles que dejan estacionados afuera de su casa. Me tocó ver un caso patético, una persona que a la entrada de su casa tiene un tapetito donde pone su acumulador todas las noches para volverlo a colocar al día siguiente de la mañana, porque ya no aguanta tantos acumuladores que le han robado. Hace un momento mencionaba, lamentablemente, la situación que estamos viendo actualmente en los municipios de la zona metropolitana es sumamente crítica en el tema de la seguridad. Es por eso que nosotros hemos planteado 4 acciones fundamentales. La primera es que llevaremos la aplicación nuevamente de un modelo de atención preventivo, de un policía ciudadano, un policía cercano, un policía que conozca a los vecinos, un policía que identifique vulnerabilidades y que aplique medidas, un policía que realmente le sepa decir a la gente cómo debe de atender sus necesidades y cómo podemos prevenir el delito. Pero la segunda cosa muy importante es también un policía que vigile el reglamento de policía y buen gobierno, porque hoy los gobiernos municipales de la zona metropolitana de Guadalajara se han olvidado de eso, que es un fundamento básico para una buena convivencia social. El segundo tema muy importante es que retomaremos los acuerdos de la Asociación Intermunicipal. Nosotros hemos insistido, no estamos de acuerdo con el mando único. Dicen que aquel que no tiene memoria vuelve a repetir los errores. En los años 80 tuvimos una policía metropolitana y fue un verdadero fracaso. Fue una corrupción total y eso lo tenemos que evitar. Retomaremos precisamente la estrategia de acciones coordinadas con las corporaciones policíacas de los diferentes municipios que integramos la gran zona metropolitana para llevar a cabo acciones de carácter común. El tercer tema muy importante es nunca dejar de pensar en el elemento policíaco. El elemento policíaco es una persona que sale todos los días de su casa en la mañana, se despide de su esposa y sus hijos
con un enorme sentimiento de vulnerabilidad. Es una persona que no sabe si va a regresar en las noches y le tenemos que dar una tranquilidad absoluta, no solamente respetando precisamente su dignidad, sino también respetando precisamente el derecho que tiene de que su familia se quede en condiciones seguras. A los malos elementos los continuaremos dando de baja, pero los buenos elementos los vamos no solamente a apoyar, sino particularmente los vamos a capacitar y los vamos a apoyar económicamente a sus familias. Y un cuarto punto muy importante tiene que ver específicamente con lo que son las acciones de cumplimiento de las responsabilidades. Hoy la Corporación Policíaca de Guadalajara tiene 600 elementos activos menos de los que nosotros dejamos en 2009. Eso es un verdadero crimen. Eso significa una cuarta parte menos de la fuerza real. Eso significa una cuarta parte menos de patrullajes, de presencia, de vigilancia, de acompañamiento, de acciones que deberían de estar enfocadas a la prevención. Pero por otro lado no puedo dejar de reconocer que un gran lastre en nuestra ciudad es precisamente la corrupción. Por eso, hace 5 semanas presenté el Sistema Municipal Anticorrupción, una estrategia de participación ciudadana que nos dará sin duda grandes resultados para prevenir este gran lastre que hoy está vigente en el municipio. Cierra la ronda el candidato del PRI Verde Ecologista, Ricardo Villanueva. Sin duda hay muchísimas cosas que indignan cuando hablamos de Estado de Derecho, y yo creo que cualquier magistrado debe hacerse responsable de eso dicho, pero también los candidatos debemos de hacernos responsables en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho, Enrique, la gente cuando modifica su casa saca licencias de construcción. Eso es lo que hacemos todos los habitantes de esta ciudad y se respeta el Estado de Derecho. Esa es una ciudad en donde debemos de respetar lo que hacemos cada uno de los ciudadanos. En un Estado de Derecho la gente paga impuestos. Yo pago mis impuestos y creo que todos los que nos ven también. En 2014, Enrique, no pagaste impuestos. 1.900.000 pesos tiene tu declaración de ingresos y no pagaste impuestos en tu declaración patrimonial. Nos debes 470.000 pesos a todos los mexicanos. En un Estado de Derecho también hay que indignarse cuando la gente no paga impuestos. En materia de seguridad, yo sí vengo a hacerme responsable de tu seguridad. Yo no vengo a buscar culpables ni a pedir renuncias. Hay que hacernos responsables de recuperar la tranquilidad de las calles. Y yo propongo 3 estrategias concretas. La primera es una policía cercana. Una policía de barrio que a muchos nos tocó vivir todavía, donde los módulos de policía estaban abiertos, donde conocíamos a nuestros policías y lamentablemente en esta ciudad hoy los policías son extraños que están arriba de una patrulla dando vueltas. Necesitamos una policía que conozcan los vecinos, que los policías se acerquen a los jóvenes que hoy están sin oportunidades en las calles. Esa policía que conocíamos es la que vamos a recuperar. A todos los buenos elementos los vamos a reconocer. Y efectivamente hoy en la zona metropolitana el policía que más gana es el policía de Zapopan. Tenemos que igualar a los policías de Guadalajara por lo menos al sueldo del más alto en la zona metropolitana. A los buenos los vamos a reconocer, pero también necesitamos ya vigilar su trabajo, porque no me he encontrado un solo tapatío que confíe en las corporaciones policiales. Y ahí vamos a usar la tecnología como segunda estrategia para mejorar esta confianza. Vamos a poner patrullas en todas las cámaras. En mi administración los buenos policías los vamos a cuidar con una cámara de videovigilancia en su patrulla y a los malos elementos les vamos a revisar su trabajo. La tercera estrategia es una política social enfocada a recuperar a nuestros jóvenes. Me he encontrado a muchísimas madres desesperadas que me dicen, ayúdeme con mi hijo, anda en malos pasos, sé que anda en drogas y anda en malos pasos. Las mamás no son expertas en rehabilitación, las mamás son mamás y no son expertas en adicciones. A todas esas madres desesperadas que he encontrado y que he platicado con ellas en sus casas, quiero decirles que las vamos a ayudar. Vamos a crear el primer centro de oficios en Guadalajara, porque la gente puede vivir de un oficio. Les vamos a enseñar a esos jóvenes un oficio. Y todo aquel joven que decida rehabilitarse, acudir a un centro de oficios, obtendrá una beca durante 2 años de 2,000 pesos al mes. A todos esos jóvenes que me encuentro desde las 8 de la mañana sin una oportunidad de educación, sin una oportunidad de empleo, esta administración les va a dar su primera oportunidad en la vida. Pero todos aquellos jóvenes que no decidan aceptar esta oportunidad, también vamos a tener todo el peso de la ley, porque no podemos permitir que se sigan robando las baterías en esta ciudad, no podemos seguir que se sigan robando los aretes. Pues bien, hemos escuchado las posiciones de los ciudadanos candidatos en torno a 5 temas de alto interés público. Ahora iniciamos la ronda de réplica, en la cual los candidatos, hasta por 2 minutos, podrán precisar o complementar sus exposiciones y, si así lo desean, hacer señalamientos críticos a los otros candidatos.
Cedo la palabra hasta por 2 minutos al ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano. Durante toda la campaña he aguantado todo tipo de mentiras y descalificaciones y no he caído. Provocaciones no lo haré, por supuesto, hoy. No contestaré una sola de las mentiras que aquí se dijo. Me concentraré en seguir presentando las ideas con las cuales vamos a cambiar la historia de Guadalajara. Una propuesta fundamental que tiene que ver con la idea de nuestra política en materia de seguridad pública, tiene que ver con la educación. Evidentemente el municipio tiene facultades limitadas en esta materia, pero sí podemos hacer algo que ya existe en otra ciudad del país, en la Ciudad de México, el programa de beca universal para estudiantes de preparatoria. Queremos que todos los estudiantes de esta ciudad que están en el nivel medio superior puedan tener una beca del gobierno, como sucede en la Ciudad de México, porque con eso vamos a elevar el nivel de escolaridad de la ciudad, vamos a evitar el gravísimo problema de la deserción en este nivel educativo, que no tiene que ver con la falta de interés en estudiar, sino con la necesidad de trabajar y de ayudar a sostener a sus familias por parte de los jóvenes tapatíos. Con un programa inicial, con una inversión inicial de 150 millones para poder lograr al final de los 3 años una cobertura total de los alumnos de nivel medio superior. Esa es una propuesta que nos va a permitir abonarle a una política educativa de mayor profundidad en nuestra ciudad. Y un segundo tema que incide directamente en los temas de seguridad es el tema del empleo. En efecto, un gobierno no se puede dedicar a generar trabajos, eso es función de la iniciativa privada, pero lo que sí vamos a hacer es invertir otros 150 millones, estos 300 de los que estoy hablando, tienen como origen el programa de austeridad y eficiencia administrativa con el que vamos a ahorrar 600 millones, 150 millones para el programa de cooperativas de mujeres en los barrios y colonias de Guadalajara. Lo que vamos a lograr es tener un fondo de inversión básico para que las mujeres de las colonias más marginadas de la ciudad puedan arrancar un negocio y garantizar cuando menos el pago de un salario mínimo mientras el negocio empieza a generar ingresos propios. Creemos que vamos a generar y a lograr impulsar la creación de miles de empleos para las mujeres de la ciudad, pero sobre todo hacerlo cerca del lugar en donde viven, para que no tengan que gastarse dinero en transporte, para que no tengan que descuidar sus hogares. Con más educación, con más empleo, con mejores espacios públicos, vamos a recuperar la paz y la tranquilidad de Guadalajara. Ciudadano Alfonso Petersen, de Partido Acción Nacional, es su turno. A lo largo de estas ya 6 semanas de campaña, he escuchado al candidato Enrique Alfaro de manera insistente decir que va a tener 600 millones de pesos disponibles que va a generar de ahorros. Un debate le pregunté, ¿y cómo lo vas a hacer? Y volteó y me dijo, no voy a robar. Yo les digo con toda franqueza, yo nunca he robado y estoy claro que no se pueden ahorrar esos 600 millones de pesos. Porque para ahorrar 600 millones de pesos se requiere llevar a cabo una de 4 estrategias. O corre al 40% del personal que trabaja en el ayuntamiento sin pagarle ninguna indemnización, lo cual tendría un terrible impacto futuro, como ya lo estamos viviendo, o apaga las luces de la ciudad para dejar de pagar a la Comisión Federal de Electricidad, que le pagamos 250 millones de pesos al año, o bien deja de pagar compromisos, ya sea con la empresa recolectora de basura o ya sea con la deuda. Yo creo que esa es la manera como no debemos permitir que se gobierne Guadalajara. Hoy Guadalajara ya está terriblemente superada como consecuencia de las diferentes demandas derivadas de los incumplimientos. Guadalajara necesita ser gobernada con una visión muy clara, atender precisamente lo que le corresponde, atender lo que de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución y específicamente de acuerdo con los diferentes ordenamientos y reglamentos nos toca atender, que es precisamente los servicios que tú estás demandando, las necesidades que tú tienes, los requerimientos que tú nos has estado solicitando, tan importantes como el tema de la seguridad pública, el mantenimiento de la ciudad o acciones tan relevantes como ya platicamos de los temas ecológicos. Creo que la consecuencia de una acción de ese tipo, la consecuencia de unas promesas de esas características es lo que precisamente lleva a los endeudamientos que tanto nos han lastimado en los municipios. Ya hace un momento escuchábamos una de las exposiciones, el endeudamiento que hoy tiene Tlajomulco, como consecuencia de una inadecuada manejo de sus finanzas. Hoy los habitantes de Tlajomulco deben 1,000 pesos más por habitante que lo que deben los habitantes de Guadalajara. Hoy cada habitante de Tlajomulco, cada día que amanece tiene que pensar que debe 2,500 pesos que tendrá que pagar a lo largo de su vida como consecuencia precisamente del endeudamiento irresponsable que se llevó a cabo. Yo por eso, ojalá, Enrique, que no me lo tomes con plan de crítica porque todo lo tomas como guerra sucia. En plan constructivo, en plan de propuesta y particularmente en plan de réplica, lo que les digo a los ciudadanos, abonemos a que la ciudad atienda sus necesidades. Candidato del PRI del Partido Verde Ecologista, ciudadano Ricardo Villanueva, tiene usted la palabra. Sí, efectivamente, hace días sin ningún debate tomó la decisión el candidato MC contestarnos ninguna pregunta. La seguiremos haciendo y esperemos que algún día conteste. Todo lo que se dice en su contra para él es mentira o es difamación. Y les leo un tuit que publicó hace pocos días. Así se han visto varias primeras planas de algunos medios durante la campaña, llenas de mentiras y desinformación. Las mentiras de estas páginas ofenden la inteligencia de los tapatíos. El principal objetivo de estos impresos es desinformar y confundir a los ciudadanos. La siguiente semana hablaré sobre el tema.
Mientras tanto, ayúdanos a informar a tu familia y conocer. No has hablado del tema, Enrique, pero lo cierto es que ahora todos los medios están en contra de Enrique Alfaro y hacen guerra sucia. Y pusieron un contenedor en la plaza para recoger a todos los periódicos que critican a Enrique Alfaro. Hay que quemar las primeras planas de los medios que critiquen al señor. Yo diría, Enrique, que en vez de quejarte de los medios de comunicación, sería más importante que contestaras en estos debates y te ahorrarías todas esas primeras planas y aclaramos. 65 notas de Carlos Lomelí. A García de la Cadena, Beatriz García de la Cadena, por 2 tweets la quitaste de tu planilla. 65 notas de Carlos Lomelí y sigue como candidato a diputado. Evidentemente le quieres conseguir fuero a alguien que ha hecho grandes negocios con Emilio González Márquez. 67 notas de tu escolta, que reprobó los exámenes de confianza y declaró haber estado en el crimen organizado en la nómina. 186 notas de tu relación con Emilio González Márquez desde el 2012. 69 notas sobre tu casa que hiciste sin licencia y sin ningún permiso construir. Entonces, AMLO miente, Calderón miente, López Dóriga miente, Javier Alatorre miente, Broso miente, La Jornada miente, Milenio miente, Excelsior miente, MBS Nacional miente, Mural miente, El Occidental miente, todos los candidatos de aquí mentimos. El único que no contesta, el único que no miente es el señor Enrique Alfaro. Esto está como el chiste del borrachito que va en sentido contrario y cree que todos van en sentido contrario. Sí, por favor, tiempo, por favor. Recuerdo que los aplausos se reservan al final y que es un acuerdo no intervenir en ningún modo y en ningún tiempo a lo largo del debate. Cierra esta ronda la candidata del Partido de la Revolución Democrática, Celia Fausto. Es un hecho que los actos de corrupción amenazan la estabilidad gubernamental, merman la confianza y credibilidad de la gente hacia el gobierno y las arcas públicas. La corrupción en mi gobierno no tendrá cabida, su combate será prioridad. Curiosamente he escuchado hablar aquí a los 3 candidatos presentes de combatir la corrupción cuando han sido parte de ella. Yo quiero ofrecerles que vamos a nombrar al Contralor Municipal, resultado de un concurso de oposición, y le revestiremos a esta instancia revisora del gasto de autonomía plena, para que ya no le tiemblen las corvas y que deje de ser empleado de la presidenta municipal. Hablando de corrupción, me sorprende que Enrique Alfaro hable de promover un Estado de Derecho en Guadalajara cuando no lo hizo en Tlajomulco. Y aquí está una nota que reza: Alfaro viola reglamento de desarrollo urbano. Reglamento que fue parte de su creación, según entendemos, resultado de un inmueble de su propiedad. Hemos escuchado hablar mucho de ciudadanos libres, refiriéndose solo a sus seguidores. Los demás seguramente no lo somos. Se puede llamar ciudadano libre a alguien que está asociado con Emilio González Márquez y todo este gabinete asociado con Emilio. Ustedes respondan. Se puede llamar ciudadano libre a quien primero le secuestró, le arrebató el partido y luego lo desechó a un diputado hoy que, por cierto, ya recogió el PRI. Y del PRI, por supuesto, me sorprende también escuchar que va a hacer cosas que no hizo. Y del PAN, de Alfonso Petersen, que también tuvo la oportunidad y fue más de lo mismo. Abrimos la ronda de contrarréplica. Para ello cedo la palabra hasta por 2 minutos al ciudadano Alfonso Petersen Fara, candidato del Partido Acción Nacional. Muchas gracias nuevamente. Creo que la oportunidad que hemos tenido hoy de debatir, de abrir las cosas como son, de explicar las diferentes propuestas y particularmente de llegar a esta gran comunidad universitaria y a todos y cada una de las personas que nos escucharon, nos permite identificar qué tanto contexto existe en cada una de las propuestas, qué hay detrás de cada uno de nosotros, qué hemos logrado, qué hemos hecho y particularmente cómo queremos llevar a cabo las diferentes acciones. Hoy tenemos un escenario electoral importante que habremos de definir el próximo 7 de junio. Pero yo quisiera aprovechar también este tiempo para mencionar 2 temas que me parecen fundamentales. Uno, lo que nosotros habremos de implementar para combatir la corrupción, el sistema municipal anticorrupción, que deriva precisamente de la reciente modificación a la Constitución para llevar a cabo el Sistema Nacional Anticorrupción y que contempla 4 cosas fundamentales. Primero,
la creación de un Instituto Municipal Anticorrupción, con la finalidad de que la persona que lleve a cabo esta responsabilidad sea una persona que no depende en absoluto del presidente municipal, del ayuntamiento ni de ninguno de los miembros del mismo, pero que tenga autonomía y que tenga particularmente presupuesto independiente. Segundo, llevaremos a cabo una acción en donde no solamente serán absolutamente televisadas todas y cada una de las reuniones de las comisiones de adquisiciones y obra pública, sino particularmente a la representación social le daremos un poder de veto. Sí, en caso de que ellos identifiquen que las acciones que se están implementando no cumplen cabalmente con lo que marca la ley o que exista alguna sospecha de falta de transparencia, el poder de veto se aplicará en ese momento. La tercera cosa muy importante es que todas y cada una de las personas que el instituto señale serán separadas automáticamente de su cargo y serán inmediatamente denunciadas ante las autoridades correspondientes para que lleven a cabo las investigaciones necesarias. Pero la cuarta y muy importante es que llevaremos a cabo una apertura de una plataforma que permita a los ciudadanos estar denunciando todos y cada uno de los actos de corrupción. Porque para poder construir ese gobierno que te estoy proponiendo, necesito de tu ayuda. Sí, de ti, que te comprometas, que realmente me hagas llegar la información, que me hagas favor de hacer las denuncias pertinentes y que me permitas llevar a cabo este tipo de acción de manera contundente. La candidata del PRD, Celia Fausto, tiene la palabra ahora. Pues es un hecho que Guadalajara y su gente merece más. Y en atención a esta demanda, yo ofrezco un gobierno con visión diferente, un gobierno cercano a la gente, un gobierno ordenado, un gobierno sensible, un gobierno solidario. No gobierno prepotente como el de ahora y el del pasado. No gobiernos corruptos como el de ahora y el del pasado. No gobiernos autoritarios como el de ahora y del pasado. Le ofrecemos a la gente servicios públicos de calidad. Le ofrecemos a la gente y su familia una ciudad diferente, una ciudad que tiene que ver con su propio rescate. Y le ofrecemos a la gente y su familia combatir la corrupción. Vamos a realizar 3 auditorías durante el año, antes, durante y al cierre del ejercicio fiscal, para que ustedes conozcan cómo se recibe el ayuntamiento, en qué y qué se puede hacer con los recursos económicos y materiales, y al cierre del año para ver el impacto de las obras o las acciones gubernamentales. Vamos, por supuesto, a responderles con honestidad. Hay quienes tienen una lengua muy larga y cola corta. Yo no tengo nada que ocultar ni nada de qué avergonzarme. Yo no acepté y ejercí un solo peso de las llamadas tasas de enlace, un sobresueldo. Y aquí el candidato de PMC sí lo recibió. Le costó a ustedes 130 millones en toda una legislatura. Hay que ser congruentes, hay que ser congruentes. Gracias. Ciudadano Ricardo Villanueva, tiene usted la palabra. En esta semana los tapatíos nos enteramos por un medio de comunicación que a lo mejor también miente, que el presidente Calderón dice que Emilio le pidió recibir a Enrique Alfaro en sus oficinas. Es evidente que Emilio fue el cabildero para abrirle los sótanos del poder, como le llama Enrique en México, a Enrique Alfaro como candidato. El cabildero de Emilio, el que le hacía citas, era Emilio González Márquez y le sacó la cita con Calderón. Pero a lo mejor el medio también miente. A nosotros no nos impresionó esta noticia porque era algo que ya sabíamos. La relación de Enrique Alfaro con el PAN no empezó la semana pasada que se enteraron los tapatíos. Desde el 2006, Enrique era diputado por el PRD y ya hacía negocios con el presidente del PAN. Imagínense eso, qué negocio tan bonito. Un diputado del PRD comprando terrenos, el terreno famoso de Ocean View, con el presidente del PAN. Yo me imagino si en el 2006 Andrés Manuel López Obrador se hubiera enterado que su diputado, cuando él estaba peleando la presidencia contra Calderón, ya estaba haciendo negocios en Jalisco con el presidente del PAN. En el 2009, el PRD y el PT lo llevan a la alcaldía de Tlajomulco, partidos que lo ayudaron y que muchos universitarios fueron parte de ese gran proyecto. A los 15 días de entrar a la administración, los corrió a todos los universitarios
traicionó al PRD, al PT y se fue con Movimiento Ciudadano. Ahí empezó la relación de Emilio con Enrique Alfaro. En el foro de American Chamber me reconociste, Enrique, que Emilio te mandó 2.500 millones de pesos cuando eras alcalde de Tlajomulco. ¿Sabes cuánto nos dio en Guadalajara cuando gobernamos con Aristóteles? 0 pesos. 2.500 millones de pesos, y ahí empezó esa bonita relación que hoy sigue prevaleciendo. Con 2.500 millones de pesos traicionó a todo el PRD, a todos esos universitarios que lo ayudaron, como Enrique Velázquez, que lo corrieron de secretario de Desarrollo Social, un universitario, y así empezó, y así podemos en 2015 enterarnos por fin los tapatíos y que se desenmascare. Yo desde el primer día dije, para ganar esta elección, lo único que se necesita es que se sepa la verdad, y ya se está sabiendo. Cierra la ronda de contrarréplicas el ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano. Insisto, lo han intentado toda la campaña y no lo van a lograr. Yo, por respeto a este foro, me seguiré dirigiendo a la comunidad universitaria y a los tapatíos. Yo no voy a hablar con los candidatos. Yo vengo a decir cómo vamos a arreglar Guadalajara y en eso voy a estar concentrado. Cada quien sabe quiénes somos y de dónde venimos. Por eso, lo único que podré decir es, nos vemos el 7 de junio. En el caso del Centro Histórico de Guadalajara, que es uno de los temas centrales de la agenda pública de la ciudad, quisiera decir los compromisos que hemos asumido en ese tema. Hablamos con la Cámara de Comercio con la necesidad de restablecer un nuevo análisis de lo que es el polígono del Centro Histórico de la ciudad. A partir de eso tenemos que darle un tratamiento específico con un compromiso fundamental. Una vez revisadas las normas, revisadas inclusive algunos giros que puedan ser compatibles con el uso de la vía pública, con puestos cuidados en términos de imagen urbana, vamos a poner orden en el centro de Guadalajara. El centro de la ciudad, ese que permitieron que quedara secuestrado los gobiernos del PRI, va a volver a tener vitalidad, va a volver a tener orden, va a volver a haber imperio de la ley. Lo quiero decir de manera clara. A partir del 7 de junio, a partir de que iniciemos el próximo gobierno, Guadalajara va a volver a tener presidente municipal, va a volver a haber autoridad en la ciudad, que no significa autoritarismo. Lo que vamos a lograr es hacer que impere una vez más el Estado de Derecho. El centro de Guadalajara volverá a ser orgullo de los tapatíos. Volveremos a lograr que pueda haber orden en el comercio del centro de la ciudad, sin que eso signifique tratar como delincuentes a los comerciantes ambulantes. Ellos son personas que están tratando de sostener a sus familias y tenemos que buscarle alternativas que les permitan seguir trabajando. Lo que vamos a acabar es la red de corrupción que hay detrás del PRI y de los líderes, algunos líderes de organizaciones e inspectores que hoy han permitido que la corrupción se apodere del primer cuadro de Guadalajara. Ese será un ejemplo de cómo en esta ciudad volverá a haber un principio fundamental de orden, volverá a imperar el interés público sobre cualquier interés privado y volveremos a regresarle la honestidad al trabajo del gobierno municipal. Cerramos este debate con un mensaje final por parte de cada uno de los candidatos. Hasta por 2 minutos toma la palabra el candidato coalición PRI Verde Ecologista Ricardo Villanueva. Los tapatíos tenemos 2 opciones y una gran decisión que tomar el 7 de junio. Tenemos la ruta de los que destruyen para gobernar, los que mienten, los que no contestan, los que engañan, los que hacen alianzas pragmáticas con quien sea con tal de ganar una elección, los que se cambian de partido dependiendo de la coyuntura y las encuestas, lo que más le convenga, o también está la ruta de los que gobernamos para construir, los que vemos a los ojos a los ciudadanos y reconocemos que hace falta mucho por hacer en esta ciudad. Y todos los días salgo a la calle a dar la cara. El candidato en el partido del gobierno debe reconocer lo que hace falta y yo lo hago todos los días viendo a los ojos a los ciudadanos. Aquí estamos los que gobernamos para construir, los que estamos regresándole el tren eléctrico a Guadalajara que durante 20 años, en los últimos 20 años se debió haber hecho, los que estamos regresando esa autopista a Puerto Vallarta para llegar en 2 horas y media, los que estamos apoyando a nuestros jóvenes con el transporte para ir a la escuela y no tenerlos en la calle, los que logramos que ningún solo niño jalisciense no tenga su apoyo de mochilas con los útiles. Yo creo que el enemigo no está aquí. Estoy convencido que ninguno de los candidatos aquí presentes es el enemigo. El enemigo es la falta de oportunidades, la desigualdad, la pobreza. Ese es el verdadero enemigo que tenemos que combatir todos los que estamos aquí. En verdad, yo quiero decirle a todos los universitarios que los necesito para gobernar esta ciudad. Aquí está la fuente de conocimiento más alta que hay en Jalisco. He visto los resultados de cómo cuando el gobernador se pelea con esta universidad, nada funciona. Pero cuando el gobernador y la universidad trabajan en conjunto, suceden grandes cosas en esta ciudad, que es lo que está sucediendo en los últimos 2 años. Invito a todos los universitarios a que me ayuden a gobernar Guadalajara con buenas ideas. Sueño
con una ciudad en donde todos los jóvenes tengan oportunidad de educación, pero sobre todo sueño con esa Guadalajara que a muchos nos tocó vivir cuando éramos niños. Muchísimas gracias y buenas noches. Su mensaje, candidata del PRD, Celia Fausto. Debatir para construir es condición indispensable para formar ciudadanía. No lo entendemos de otro modo. Quien ha venido aquí a decir que no va a contestar, no viene a debatir. Y es porque algo evade. Lo suyo es evadir. ¿Por qué no escuchar una explicación de su silencio con el proyecto de Chalacatepec en Morelos, Tomatlán? Merecemos saber también de su silencio respecto de la presa Zapotillo. Necesitamos saber qué pasó con la escrituración de las 25,000 casas escrituradas en la notaría familiar. Necesitamos saber por qué violentó la legalidad con el cubanazo sin el permiso del ayuntamiento. Necesitamos saber cómo fue que compró el Hotel Iguana en Puerto Vallarta de un pederasta. Necesitamos saber que nos explique el tartufo de la política, cómo es que pregona una superioridad moral que no acredita su pasado multipartidista. Y respecto de Ricardo, del PRI, con tablets, con pantallas, con más deuda, con más nómina, es como quiere venir a hacer lo que no ha hecho su partido gobierno. Y de Alfonso Petersen, ya tuvo en sus manos la oportunidad de gobernar y no lo hizo bien. Quiero dirigirme a mis compañeros universitarios, quiero dirigirme a las mujeres, a esa parte que es inherente a mi género, quiero dirigirme a los jóvenes, quiero dirigirme a los empresarios, a los adultos mayores y pedirles que ellos tres son los responsables del desastre en la ciudad y que les ofrezco un gobierno diferente, y por eso los invito a votar por una servidora, Celia Fausto, por el PRD. Muchas gracias. Su mensaje de cierre, ciudadano Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano. Entiendo perfectamente la desesperación de mis adversarios. Entiendo que se encuentran desesperados porque está a punto de acabárseles el gran negocio que hicieron manejando a esta ciudad. Están a punto de ver en peligro los intereses que hay detrás de las cadenas de corrupción que ellos han protegido. Pero lo que creo es que la ciudadanía de Guadalajara tiene que estar esperanzada. Estamos a 2 semanas de cambiar la historia de nuestra ciudad. Estamos a 2 semanas de recuperar la esperanza de la gente. Estamos muy cerca de lograr demostrar que se puede desafiar la lógica de la política tradicional, la lógica de los partidos poderosos. En 2012 ya dimos la primera muestra. Hoy estamos a punto de gobernar la segunda ciudad del país y por eso se necesita altura de miras. No podemos convertir los debates políticos en una especie de lavadero como pretenden quienes hoy están aquí, que ustedes pudieron ver en este debate. Lo que tenemos que pensar es cómo vamos a lograr hacer de esta ciudad una ciudad líder. Por eso, en esta casa de estudios, orgullo de los jaliscienses, vengo a plantear 2 ideas centrales. Una, que Guadalajara pueda convertirse en una ciudad universitaria por excelencia, en la cual articulemos la infraestructura educativa que tenemos en las instituciones públicas y en las instituciones privadas para lograr generar un modelo de ciudad que se convierta en referente a nivel nacional. Ese planteamiento quisiéramos hacerlo desde el primer día de gobierno, en conjunto con la Universidad de Guadalajara y las demás instituciones, para poder crear una visión de futuro para Guadalajara como capital de las universidades del país. Segundo, creemos que Guadalajara puede ser la capital cultural de Latinoamérica. Tenemos el patrimonio histórico y el legado cultural que puede ser aprovechado para ese propósito. Tenemos eventos que nos enorgullecen a todos y que son motivo de reconocimiento inclusive internacional, como la Feria Internacional del Libro o el Festival de Cine. Articulemos esfuerzos, sumemos voluntades, hagamos que esta ciudad pueda proyectarse hacia el futuro como una capital cultural en un sentido amplio del término, en los términos que lo plantea la UNESCO. Una capital cultural que es un ejemplo no solamente de las culturas y de la cultura y de las artes, sino también de una nueva forma de gobernar. Yo quiero comprometerme de frente a todos en que en unos días más, muy pronto, vamos a recuperar la esperanza de Guadalajara y le vamos a regresar a nuestra ciudad su grandeza. Su mensaje, ciudadano Alfonso Petersen, candidato del Partido Acción Nacional. Antes que nada quiero agradecer a la comunidad universitaria, al Consejo General Universitario, al señor rector y a todas las personas que nos hicieron favor de recibirnos en sus hogares. Hoy estamos terminando 6 semanas de campaña. Estamos a prácticamente 2 semanas de cerrar las campañas.
Esta ha sido una campaña diferente, ha sido una campaña en donde has podido conocer dos temas muy importantes. Primero, en torno a los debates, quiénes somos y qué representamos, y segundo, la transparencia, particularmente los que hicimos el 3 de 3, de dónde venimos, qué tenemos y cómo, de alguna manera, cumplimos nuestras responsabilidades fiscales y legales. Pero hoy vengo a pedirte una reflexión que está fundamentada en un voto útil. Esta mañana se publicó en un medio de comunicación importante en nuestra ciudad una encuesta que nos dice que vamos a una elección muy cerrada. Yo por eso te vengo a pedir un voto útil. Pero el voto útil no es solo sacar al PRI del gobierno. Eso todos lo queremos y sabemos que va a suceder. El voto útil es apostarle a una política con valores, apostarle a una política con sentido, apostarle a una política con congruencia. Y este término me parece muy importante, porque la falta de congruencia en la política es, sin lugar a dudas, la manera de llevarnos al despeñadero, como hay alguien que represente esta situación y lo menciona. Yo por eso te quiero invitar hoy a que hagas una clara reflexión con tu familia. Y que, derivado de las diferentes propuestas que has escuchado, derivado de las diferentes acciones que hemos promovido a través de los debates, puedas hacer un ejercicio y puedas decir qué quieres para ti, qué quieres para tu familia, qué quieres para tu futuro. El voto útil, insisto, no es solo sacar al PRI del gobierno, eso ya es una realidad. El PRI ya se va. Lo importante es qué tipo de gobierno quieres para el futuro. ¿Cuál es el futuro de México que quieres para tus hijos? ¿Cómo quieres que se tomen las decisiones? Si las decisiones quieres que se tomen con temas muy pragmáticos y sin respeto a temas tan importantes como la familia, o si las decisiones quieres que se tomen con una clara visión de familia, con una clara visión de respeto. Hay dos cosas muy importantes en las que hemos avanzado como sociedad y hoy no podemos perder. Uno, la libertad de expresión. No podemos permitir que nos gobierne alguien que, porque hablan mal de él, critique un periódico, lo queme y lo quiere tirar a la basura. Y segundo, el respeto a la persona. Creo que ese es un tema fundamental en el cual te invito a participar. Hemos terminado este ejercicio de presentación y debate. Agradecemos a los ciudadanos candidatos Alfonso Peter Senfara, Ricardo Villanueva Lomelí, Celia Fausto Lizaola y Enrique Alfaro Ramírez, su presencia, su asistencia, la información que nos han ofrecido sobre el modo como entienden abordar los problemas, fallas y vicios de Guadalajara ciudad y de Guadalajara metrópoli, el modo como entienden detonar las potencialidades de la ciudad, movilizar sus recursos y poner a la ciudad a la vanguardia económica, cívica, cultural del país. Su participación en el debate contribuirá seguramente a que los ciudadanos tapatíos expresen su preferencia política con mayor razonamiento y mayor información al haber oído sus posiciones sobre el presente y el futuro de la ciudad. Muchísimas gracias, señores candidatos, muchas gracias por su asistencia y buenas noches. Amores Leones, a continuación.